Para abreviar, nos vamos rápido al orden del día. Si me permiten, doy lectura al orden del día. Asistencia, lista de asistencia, módulo 3. ¿Cómo vamos a llegar allá? Propuesta de acciones probables, propuesta de alternativas, planeaciones de acciones, asuntos generales, clausura de sesión. Si alguien tiene un comentario, me lo hacen saber, si no, lo probamos levantando la mano. Diputado, tienes que levantar la mano. No sé si sepa lo que sea. Sí, pero yo no sé de este comité. Sí. Bueno. Ya está. El diputado Marco Vizcarra preside la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado y nos hace el favor de estar con nosotros esta invitación, diputado, es porque ya estamos en la etapa en donde es importante que lo que aquí se defina se pueda lograr luego poner. Y bueno, si no llegamos a acciones concretas dentro del Congreso, a hacer planteamientos muy concretos, pues no va a servir gran cosa todo el trabajo que estamos haciendo. Entonces, si aceptas, pudiera ser tu presencia ya permanente, y además, si crees que debemos invitar a alguien más de la Cámara o de las personas que tú sabes que van a poder influir en esto, por favor, nos lo haces saber. Esta mesa, la verdad es que hoy está un poco raquítica, como acostumbramos a estar. Dos de las personas se disculparon. Las dos tienen que ver con mujer, con el Instituto de la Mujer. Pero bueno, hay otros personajes que espero en un momento dado se integren y podamos avanzar, ¿no? Entre ellos, te decía, está el regidor Carlos López. Sí. Buen día. Sí. Yo ya estoy participando en otra mesa que es Comercio y Servicio, y pues sí me gustaría a mí poder invitar al secretario técnico, que es el especialista, y creo que es importante que el Poder Legislativo esté inmerso en este proyecto de Ciudad de Gran Visión, porque pues son los que conocen, ¿no? El secretario técnico es darle por aquí, darle por allá. Ajá. Y reiterarles que hay una disposición plena del Congreso por contribuir con este proyecto. Entonces, nada más eso. A veces se nos complica, yo tengo una reunión a las 9, más sin embargo voy a faltar para acompañarlos al final de la mesa, y pudiendo estamos aquí. Pero si ustedes me permiten invitar a mi secretario técnico, para que él pues, nos pueda guiar, ¿no? Sí, esta mesa está conformada afortunadamente de manera bien heterogénea, y lo que más nos falta ahorita son ciudadanos. Casualmente estamos viniendo más, tienen más personas, autoridades a veces. Sin embargo, estamos esperando que se integre el CCE, estamos esperando que se integre alguna cámara, porque te decía, estamos ya pues en este punto que ya conoces tú, en este momento pues del desarrollo, ¿no? Ok, entonces nos vamos a la cédula, por favor. Bien, estamos en este ejercicio que no sé si me hicieron el favor de enviárselo al diputado en antelación. Si no, se lo enviamos, ¿no? Para que lo tenga y lo pueda estudiar y proponer. El momento se cuenta con tecnología, trabajo de inteligencia e información, y luego después ya estamos en que hay una fuerte coordinación en corporaciones. En 20 años ya hay una alta participación en la seguridad pública, en 20 años una fuerte capacidad de la policía, en 20 años conocimiento de las normas de convivencia cívica y comunitaria por parte de los ciudadanos, conocimiento de la ley de impartición de justicia, implementación efectiva del sistema de justicia acusatoria adversarial, amplia participación ciudadana en la política de seguridad, elevada conciencia ciudadana en materia de prevención e integración comunitaria para la prevención del delito. Se cuenta con espacios deportivos, comunitarios y recreativos, alta capacidad en la atención y bajos índices de adicciones, suficiente capacidad en los temas de género, aplicación de normatividad en atención a la violencia familiar,
atención suficiente a problemática de violencia familiar en las mujeres, énfasis Valle de Mexicali y San Felipe, fuerte, Nora, buenos días, fuerte cultura de reconocimiento a los derechos humanos, vinculación escuela-hogar, comunidad para detección de niños y jóvenes en riesgo. Existe ya entonces un mecanismo público que atiende oportunamente a los menores detectados en riesgo. Juventud sin influencia de pandillas ni de narcos o del crimen organizado. Se cuenta con suficientes servicios urbanos, altas tasas de empleo, se abate el abandono de vivienda, se abate el hacinamiento, condiciones de vida adecuadas, flujo migratorio controlado, existe control y coordinación para el manejo de repatriados con antecedentes penales, ética de la profesionalización en los profesionales de la comunicación, adecuada reinserción social, centro de adaptación social adecuados, atención adecuada a menores infractores, y con eso terminamos. Todo esto, si se dan cuenta, algunas cosas están en rojo, que es precisamente las propuestas que venimos a hacer a esta mesa para tratar de avanzar. No sin esto, decirles también, sobre todo a los nuevos integrantes de la mesa, que estamos en la mejor disposición de volver a revisar desde la primera palabra hacia abajo, y cualquier ajuste, cualquier acondicionamiento del concepto lo vamos a discutir, lo vamos a aprobar. Por ejemplo, aquí iniciaríamos con esto que nos quedamos, así fue, ¿verdad? Sí. Se cuenta con espacios deportivos comunitarios recreativos, adecuación de la reglamentación de acciones de urbanización para la edificación de equipamientos comunitarios, involucrar a empresas para la habilitación y el mantenimiento de espacios comunitarios, conformación y seguimiento a comités vecinales para la vigilancia de espacios comunitarios, vincular estrategias de creación y mejora de espacios comunitarios en colonias prioritarias. Esto, qué bueno que integra el regidor. Buenos días, Carlos. Participa precisamente el regidor, ¿no? Habla pues cómo ya se está intentando algo que debiera estar en ley o en reglamento muy claro, ¿no? Esa nueva manera de adecuar las acciones de los fraccionadores para que sea una obligación y que tenga lógica lo que se está haciendo en los espacios comunitarios. De nada nos sirve un espacio aquí, otro espacio allá y otro espacio acá, si están abandonados. De nada nos sirve una canchita aquí, una canchita allá y otra canchita acá si también no hay nadie que le dé seguimiento. Y que si en lugar de eso, el 50% de esa instalación o de esa área se hace, y de suerte que se mantenga conforme al reglamento. Entonces, así quedaría, regidor. Yo no sé si hay algo o alguien tiene algo más que agregarle a esa. Sí, Nora. No, sería interesante poner también que fomentar el uso. Ah, ok. Sí. Bueno, yo no sé si eso esté aquí o es en la siguiente etapa, ¿no, doctor? Pregunto nada más. Siguen siendo alternativas, todas estas son acciones alternativas. Después vamos a seleccionar las acciones que tienen mayor impacto. No, pero aquí dice el ingeniero que ahí falta el motor para forzar a que haya conformadores de grupos participantes en las áreas comunitarias. Sí, pues de hecho pueden ser programas o campañas. Pues lo podemos incluir aquí, entonces. Se puede incluir. Ah, ok. Entonces, ¿cómo lo...? Fomentando el uso del... Es que si la medida que la gente lo utilice va a ser la medida que lo cuide. Sí. Porque normalmente los que están abandonados son los más... Preparamos campañas, entonces. Campañas para fomentar el uso de los espacios. Pero yo creo que también se debe designar a alguien que esté encargado tengo obligación de llevar a cabo esas campañas, ¿verdad? Pero ya existe en su ayuntamiento un desarrollo social que es el encargado de eso. Entonces, a lo mejor que... desarrollo social, porque ya es un hecho, esto es lo que estamos viendo, ¿no? A 20 años.
Desarrollo social lleva a cabo campañas para fomentar el uso de los espacios. ¿Está bien? Pues se supone que se están haciendo, ¿no? Igual de grupo. Ya vimos que no. Digo, lo están haciendo, no lo suficiente a lo mejor, ¿no? Con suficiente impulso, porque están abandonadas las canchas. Ahorita que inauguran las de nuevas, estas de césped artificial, se llena. Pero luego después hay que traer de manera organizada, con horarios, con torneos. Eso es lo que hace falta. Los promotores a ese nivel de ejercicio. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría ser? ¿Promoción constante o continua y sistemática? Promoción continua, sistemática. Promoción continua y sistemática de actividades deportivas y recreativas. Ahí le ponemos por parte de... Por parte del órgano municipal. Correspondiente, ¿no? Correspondiente. Porque quizás dentro de 20 años se llame desarrollo. Sí, bueno, para no ponerle el nombre. Sí, para no ponerle el nombre. Bueno, a lo mejor se hace uno especialmente, ¿verdad? Para la siguiente actividad. ¿Y vamos a eliminar el que sigue? Sí, de hecho se integró. Se integró. Y luego ya se quedó azul, ¿no? Sí, No, es que azul sí. es. Sí, lo integré ahí arriba, alta capacidad de atención y bajos índices de adicción. Se hablaba de alta capacidad de atención a adicciones y abajo teníamos un objetivo que decía bajos índices de adicciones. Entonces lo integré arriba. Ok. ¿En algún lado quedó prevención? ¿Mande? ¿En algún lado quedó prevención de adicciones? Si gustas, irnos un poquito más arriba. Ahí está, sí, suficientes programas para la prevención de adicciones y violencia. Bien. Como comentaba al inicio, diputado, aquí afortunadamente, con tantas ideas, una de ellas es la protección de la mujer. Y te vas a dar cuenta que hay muchos programas ya muy enfocados. Y hablábamos antes del brazalete, ¿te acuerdas? Entonces yo no sé en qué momento histórico vamos a tener que llegar a la parte de utilización de tecnología para la protección de la ciudadanía y sobre todo de la mujer y la familia, ¿no? Pero bien, programa de capacitación permanente a servidores públicos, adecuación y armonización legal y normativa, mayor capacidad operativa de la UBI y mujer, mejorar la gestión y aplicación de recursos. ¿Qué es? Que ya tenemos suficiente capacidad en los temas de género. Cuando hablábamos de género, alguna vez en una reunión en México que un estado comenzó a criticar a la ponente, a una doctora, porque hablaba precisamente de género y de la violencia a la mujer. Y el tema era protección a la familia. Decía, la quiso orientar, decía, bueno, es que si tú proteges a la mujer, estás protegiendo a la familia, ¿no? Es la base, ¿no? Y me queda muy claro que al estar hablando de esto, estamos hablando de mi mujer y estamos hablando de familia. Aquí faltaría el CABIN, ¿no? Aunque no es del gobierno, pero... ¿CABIN? Ok. Porque ese sí el programa es para toda la familia, digo. Ajá, ok. Excepto el agresor, que generalmente es el hombre, pero es para la mamá y los hijos. Y le ponemos CABIN, como decía la ingeniera, a lo mejor ya no se llama así dentro de 10, 15 años, pero bueno, sigue siendo el espíritu, ¿no? ¿Cómo? Después de mujer, También. coman CABIN. Sí. Aplicación de normatividad en la atención a violencia N familiar. al final. ¿Ah? Con el cabín. N. N. Cabín. N. Ah, en vez de N de no. Bien. Aplicación de normatividad en la atención de la violencia familiar.
mejorar el adiestramiento legal a servidores públicos, mejorar procedimientos, desarrollo de redes de atención y seguimiento. Buenos días. Buenas tardes. Déjenme regañarlos, ¿no? Por uno. Así nos multan ustedes. Sí. Vamos a comenzar a poner multas aquí de 10 pesos por minuto. Alejandro León es bueno para eso. Y usted para no quitarlas, Gustavo. Yo lo voy a multar y ya le van a pedir Van a pedir. Mejor adiestramiento legal a servidores públicos, mejorar procedimientos, desarrollo de redes de atención y seguimiento, aplicación de normatividad de la atención a la violencia familiar. Yo creo que aquí el tema es no dejar de ciudadanizar esas áreas. Ajá. Celebro que esté una compañera perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública, pero yo creo que son áreas donde deben de ser evidentemente ciudadanas, tanto la UBI como la UAM. Sí hay que ver las conveniencias que sean bien. Me parece bien la observación. Yo no sé qué opinan. ¿Alguien más tiene algo que comentar? ¿Sí? ¿Cómo la Yo ven? definitivamente la participación ciudadana es esencial, pero sí se requiere de los oficiales, ¿no? de una parte legal y un 20, un 80 de ciudadanos, porque si no es insuficiente para operar. Bueno, lo que digo, yo quería ver un poquito más abajo porque no sé si haya también prevención de eso, porque aquí estamos hablando nada más de represión, de tratar de apoyar a las mujeres ya violentadas. Ajá. Pero yo no sé si hay alguien que les enseñe qué es la violencia intrafamiliar, Claro. porque es tan amplio el concepto. Yo hasta hace 2 meses me enteré que si un hombre te dice no te pongas ese vestido es parte de una violencia intrafamiliar, no veas a tu familia, no quiero que vayas con tus papás. O sea, hay una falta de cultura de lo que podría ser la violencia intrafamiliar. No le gustó a Nora. Empezó a respirar. Me acordé de la familia Tayushi. Entonces, no sé si hay algún lugar ahí, alguna cláusula donde venga la prevención, que podía ser muy encaminado a las ciudadanizaciones que están proponiendo, ¿no? Que esa figura ciudadana sea la que pudiera apoyar en cuestiones de prevención, ¿no? Antes de darle la palabra al maestro, comentarte que antes de iniciar la plática, yo he estado muy en contacto con mi mujer en Chihuahua. Grupo feminista, grupo de mujeres, exigió que a los agresores se les pusiera un brazalete con un área de inclusión y de exclusión, en donde la víctima trae un llaverito y el agresor trae un brazalete. El victimario no se puede acercar a la víctima. Si eso comienza a suceder, comienza a sonarle a la víctima su llavero de manera leve. Igual le pasa al victimario, pero igual le pasa al supervisor, que toma entonces el teléfono y le habla al brazalete y le dice: te estás saliendo del área, regrésate. Al mismo tiempo está ordenando a una patrulla que se vaya acercando. Y cuando a la mujer le comienza a pitar más insistentemente, y ella entonces buscó un lugar de protección, ¿no? Una patrulla o algún elemento, y a este cuate ya le van llegando las autoridades. O atendió el llamado y se regresó. Eso se está utilizando y eso es prevención, ¿no? Porque si ya la golpearon, si ya la amenazaron, si ya muchas cosas, y llega el juez ordena, diputado. El problema está en que no hay una obligatoriedad para el juez de ordenarlo. Tiene que solicitarlo y es desconocimiento, además, nadie sabe que existe. El abogado defensor tiene que solicitárselo al juez y el juez tiene la facultad de otorgarlo. Aquí se están utilizando con algunos agresores sociales, incluso robacarros, por ejemplo, porque se ha logrado que el juez lo autorice. Pero esas son de las medidas preventivas, porque también llegábamos a la utilización de la tecnología en la prevención de los delitos. ¿Cómo se usa la tecnología? Bueno, usando radios y teléfonos. ¿Cómo se usa la tecnología? Usando cámaras. ¿Cómo se usa la tecnología? Usando brazaletes, chips en las patrullas, en fin, todo esto que es preventivo, ¿no? Y bueno, adelante, maestro, por favor. Sí, realmente para la policía es un tema global,
porque casi el 25-30% de las llamadas al C4 son relacionadas al tema de la violencia familiar. Y obviamente, pues para la policía, imagínense lo que es destinar, ¿no?, casi una tercera parte de la atención para un tema para que definitivamente no está preparada. La violencia familiar requiere, yo creo, una interfase, como aquí bien dicen, mitad ciudadano, mitad orden público, pero al mismo tiempo también nos obliga a tener que generar una especialidad, ¿no? Si realmente la violencia familiar es de mucho seguimiento, entran psicólogos, entra la parte de la autoridad, entra el maestro. Nosotros hemos dado talleres para que la gente concilie, ¿no?, talleres de conciliación, y poco a poco la gente genere en su hogar un entorno propicio, pero en base a una capacitación y un seguimiento. Podemos hablar de una red social, podemos hablar de un tema de capacitación para que realmente esto empiece a funcionar. Pero más allá de eso, como aquí bien dice la compañera, pues el tema de la prevención. O sea, nosotros hemos intentado incidir con talleres para poder buscar una solución preventiva, pero la policía es insuficiente. La policía no está capacitada en sus inicios para atender temáticas de cuestiones de violencia familiar. Para un policía andar 4, 5, 7, hasta 15 veces yendo al mismo lugar a separar a los maridos, ¿sí?, pues suena un poco delicado. Realmente necesitamos expertos, que yo creo que se pudiera lograr, aquí preguntándole con Carlos, que esa era una de las esencias básicas de lo que hablábamos del Centro de Desarrollo Comunitario, ¿sí?, donde la comunidad ahí mismo recibe la capacitación y ella misma genera, ¿sí?, su propia red social, sus propias soluciones, su propia manera de ciudadanizar el problema, y los mismos vecinos interactúan, porque saben que el tema de la violencia familiar se pega, son como los estornudos o como el bostezo, le pega a uno y empieza a darse por todos lados. Luego el marido de uno empieza a tomar la cheve del Oxxo que está cerquita, invita al otro y al otro, el resto de todos, llegan a sus casas borrachos y empiezan a golpear a la mujer. Eso es una realidad. Entonces es un tema comunitario que tenemos que enfrentar transversalmente y realmente darle una posibilidad a través de la comunidad. Eso sería el tema. Bien, yo no sé si el DARE lo enfoca hasta ese momento, pues, no me acuerdo, pero son momentos distintos los que se veían, ¿verdad?, al principio. Perdón, tiene la palabra el maestro. Nada más, no me gusta hacer uso de las estadísticas, pero bueno, aquí no va a dejar mentir el compañero Gaby. Son casi, más o menos, 2.000 llamadas de violencia intrafamiliar a C4 cada mes. Y el problema es que casi tenemos el primer lugar, Mexicali, en violencia intrafamiliar, y no queremos cerrar el círculo. Por eso en una plática en C4 yo me di la tarea de echar a andar el programa HEVI, que es la atención a generadores de violencia intrafamiliar, porque si bien es cierto, hay muchas instituciones que se dedican a salvaguardar la integridad de las mujeres, son pocas las instituciones que van a tratar psicológicamente al generador de la violencia. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestra cultura jurídica latente y vigente, el juez solamente puede ordenar que una persona generadora de violencia vaya a terapias mediante una sentencia. Y muchas veces no se llega a la sentencia porque hay muchas salidas alternativas a este tema, ¿verdad? Y desgraciadamente no se llega a esa sentencia. Entonces tenemos nosotros la prevención, y la prevención es capacitar a nuestros cuadros de mando para que estén conscientes que uno de los problemas principales de la ciudadanía no solamente es la cuestión de los robos, sino que también es la propia violencia que se vive dentro del seno familiar. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a unas cuestiones de tipo de otras circunstancias, como cuál, con la economía, la que los dos tienen que trabajar, la que los hijos lo está criando la televisión o una guardería, y un sinnúmero de cosas. Que todo eso, desde luego que afecta al seno familiar, y si están afectando esa institución que es la familia, desde luego que al ratito se vuelve una afectación a toda una sociedad. Entonces, por ello decía, estas instituciones, estas unidades tienen que estar ciudadanizadas, tienen que estar bajo el mando de personas civiles. No podemos establecer a puros policías en esos mandos. Digo, la formación es distinta, no es lo mismo alguien que tiene su seguridad en una dirección de ciudad pública, ¿verdad? Puede durar 30 años como empleado, que un ciudadano que va a tratar de hacer mucho mejor las cosas, ¿verdad?, para que se den resultados. Yo creo que ahí sí nos tenemos que aplicar, porque viendo a Mexicali de aquí a 50 años, desde luego que tenemos que sacar esta problemática. Y desgraciadamente, desde diciembre de 2010 que llegamos a las reuniones de C4, yo no creo que baje la situación. Ha disminuido en ciertas áreas, en ciertas
pero no A ver, es Sigue Lora, pero seguía La Lora. ingeniero. Sí, adelante. No, seguía Lora. Bueno. Yo creo que la policía sí está muy consciente de estamos conscientes que es la segunda o tercera llamada después de robos, JB. Sí, está en los primeros O sea, cinco, está en los desde primeros, 2010 está siempre rankeado Están los primeros 5 en muy De buen los 5 nivel, digo, reportes. hablando en sentido negativo. Entonces, obviamente la policía está consciente, nada más que obviamente no es suficiente, pues los estados de fuerza no son Volvemos suficientes. que no es un problema de la policía, es un problema de la sociedad. Propiamente no es a quien le toca, lo atiende en el Exactamente. momento para ir a salvarle la vida a lo mejor a la ciudadana. Para allá voy. No es quien va a resolver de fondo el problema. Así es. Exactamente, precisamente para allá voy, porque estamos hablando de que el gobierno en esas tareas de prevención tiene que ser muy sistemático, tienen que sistematizar valga la redundancia, los sistemas de prevención. Y también nosotros tenemos que aprender a lo mejor a vincularlos con el área operativa. A lo mejor como que nos seguimos sintiendo aislados, operativos, preventivos, o sea, acciones preventivas, acciones operativas. Sí, obviamente tienen un lugar específico cada una de esas acciones, pero tienen que vincularse de una manera tan sistemática que tienen que funcionar como relojito, pues. Y a lo mejor yo voy más allá, dentro de los programas de gobierno, yo creo que la administración pública debe ser un arte, ¿no? Porque tiene que tener la capacidad de armonizar las acciones en beneficio de la ciudadanía. Y a lo mejor muchas de las acciones de la policía tendrían que estar vinculadas con desarrollo social, a lo mejor con la Secretaría de Educación Pública, con el trabajo, no sé, digo, entre otras, de tal manera que estuviéramos manejando indicadores de manera sistemática para poder ir detectando los focos rojos. O sea, estamos hablando de factores criminógenos que se pudieran dar, estamos hablando de los factores predisponentes, vaya, y estamos hablando en términos criminológicos, para después no estar como apagafuegos nada más atendiendo los factores desencadenantes, ¿no? Entonces yo creo que nos falta mucha armonía y mucha vinculación a lo mejor, y entender o buscar cómo armonizar y cómo vincular esas cuestiones preventivas y no estarlo apagando como bombero con acciones meramente operativas. Aquí le voy a pedir a Nora a ver si nos ayuda a centrarnos y ahora sí ya a concretar, porque todas las ideas están puestas, ¿no? Sí, yo creo que es un programa preventivo en el sentido siguiente. Nosotros hace 17 años que empezamos el programa DARE, los niños no sabían que el alcohol y el tabaco era una droga. Legal, pero era una droga. Ahora, había muy poco conocimiento de que eso era. Yo creo que ahorita no sabemos de la violencia intrafamiliar. O sea, tenemos desconocimiento de lo que es. Tenemos que iniciar, según yo, procesos educativos preventivos para decirnos tanto a las mujeres como a los hombres, porque el hombre tampoco sabe. O sea, nuestra cultura mexicana creemos que es normal, y incluso en el mundo creo que a principios de los 90, no sé si alguien aquí a principios de los 90 se determinó que la violencia intrafamiliar era un delito. Antes era una situación privada en la familia, ¿no? Entonces tenemos muy poco tiempo realmente de conciencia de lo que es la violencia intrafamiliar. La mujer era una posesión del esposo. Entonces, yo estoy hablando de un programa preventivo tipo DARE, que sea ciudadanizado, para que se vaya también a las escuelas, para que se eduque a los niños desde pequeños en lo que es la violencia intrafamiliar. DARE ataca lo que es la violencia en general, pero podríamos pensar que la violencia nada más son golpes o psicológico, y no necesariamente es cierto. O sea, es mucho más que eso, ¿no? Claro. ¿Sí? Claro. Entonces yo propondría un programa preventivo que fuera instituido, no sé a través de quién, pero que sí fuera ciudadanizado, para crear una cultura de la prevención de la violencia intrafamiliar. Adelante. Sí, pero yo lo que sí quisiera compartir, lo que ya hemos comentado en muchas ocasiones, es de que también a partir de esos centros comunitarios, justamente ahí es donde se puede dar esa parte donde la mujer, es que llegué tarde, discúlpeme, es que estuve en una entrevista de radio, estuve en una entrevista y justamente comentábamos el tema de la participación ciudadana, y muchas veces nos quejamos en muchos lugares, en muchas zonas donde la violencia. Nada más para cerrar ahí el círculo, desgraciadamente tenemos muchos comités ciudadanos, tanto el gobierno federal llega y crea unos a la colonia, y luego llega el gobierno municipal y crea otros, y luego llega el estado y crea otros, y tenemos que
crear una norma que logre que solamente exista un solo comité ciudadano, ¿verdad?, por cada sección o por cada colonia, y que ese comité tenga la vinculación con los 3 niveles de gobierno. Y tenemos ese problema. Hay muchas áreas que tienen, ahora sí que tienen comités de vecinos, ¿verdad? Está seguridad pública, está también por su lado desarrollo social, y tienen sus propios comités de vecinos. Entonces estamos haciendo 3 o 4 veces el mismo trabajo, pero no estamos aterrizando. Y no se coordina. Fíjate cuenta que lo dice, nosotros tenemos vecino vigilante, y yo no sé, Susana, o tú, Mariano, si eso en un momento dado pudiera formar parte del ofrecimiento a las reglas, a las formas de comportarse de los vecinos. De promoción, no que le tocara al policía hacer esto, pero pudiera ser, porque también nosotros cuando vamos a las colonias a formar los comités ciudadanos, pues nos encontramos con personas que quieren denunciar, a veces anónimamente, ¿no? O quieren denunciar al vecino que sabe que sucede algo, ¿no? Y luego nos sucede en el DARE, que en el DARE hay una caja negra en donde los niños anónimamente ponen sus denuncias, y ahí te encuentras niños que están siendo maltratados, violados, dejados, etc. El oficial DARE es un receptor, y bueno, eso lo tiene que canalizar, y a lo mejor, bueno, Nora aquí es la experta, pero lo estuviera, porque ya trae mucho después de esto, ¿no? Sí, pues se canalizan las instituciones ya existentes, porque el DARE no puede asumir. No, pero si hubiera una, ¿verdad? Si hubiera una, exactamente, se canalizaría. ahí canalizar. Bueno, entonces, ¿cómo creen que debiera quedar este concepto? A ver, doctor, tú ya tienes algo ahí resumido, ¿verdad? Bueno, tengo varias, yo pienso que podría ser aquí en atención suficiente a la problemática de la violencia familiar y la mujer, aunque pusimos ahí entre paréntesis énfasis en Valle y San Felipe, sabemos que se aplica a todo el municipio, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, si gustas ir apuntando y lo vamos validando, ¿no? Nada más me gustaría comentar algo, no sé, para ver si puede ser parte de... UBI y UAM tienen un departamento, se ha estado hablando nada más de la parte operativa, pero tienen un departamento de trabajo social y área psicológica, que no son policías, son gente experta en esa materia. Entonces, no sé si aquí podría ser que ese sea el vínculo, fortalecer esas áreas obviamente, y que sea el vínculo de lo que está, porque si nos estamos dando cuenta, todo está recayendo en que, pues como la policía es el primer respondiente, el que llegue, el que asume la situación en cualquiera de las áreas, pues tener ese soporte, y ese soporte ahí está, pero como que está medio olvidado, y como que hay que darle un poquito más de trabajo y fortalecerlo y sacarlo, porque no se ha hablado de eso, o sea, se habla de la parte operativa, del uniformado que se ve, pero de los psicólogos y de los trabajadores sociales que están ahí haciendo su chamba, no se está hablando. Es que lo que dice la compañera es muy propio, es una actividad de prevención primaria, ¿no? Educativa, lo que está proponiendo. Sin duda que la policía no va a dejar de atender los reportes, porque van a seguir llegando a C4 y va a ser importante que vaya para tratar de salvar ahí a la víctima, ¿no? Pero yéndonos al origen, realmente yo creo que se ocupa eso, hacer un programa que sea institucional, no sé de quién dependa, pero que lo veamos como el DARE. O sea, el DARE es algo que en todas partes lo reconocen, lo vemos y creemos que es positivo y lo aceptamos muy bien en las escuelas y creemos que es algo bueno para los hijos, ¿no? Sin embargo, no hay algún programa que ataque el problema de la violencia familiar desde temprana edad. O sea, no hay nadie, alguna institución, algún programa que se llame como sea de ninguna institución, que vaya a las escuelas y que les hable sobre la violencia intrafamiliar. Entonces yo creo que eso puede ser una sí, que lo que dice Mariano, a lo mejor por ahí podría ser, o sea, que se ciudadanizara esa parte de ¿quién es? ¿UAM? UBI y UAM. UBI tiene psicólogos y UAM tiene trabajadores sociales, no sé, también creo que parte de... Y que se le diera un impulso así como al DARE, que tenga recursos y todo, tal y como lo tiene DARE. Ese es el problema. Una mejor estructura descentralizada. Eso no tiene ni vuelta de hoja, obviamente tienen que crecer, fueron creados y tienen que crecer, digo, desafortunadamente la falta de recursos siempre pero el programa, a diferencia de DARE, es que no depende de los policías, que no tenga el apoyo, que no sea el policía que tenga que hacerlo, o sea, alguien falta estructura, infraestructura, también los vehículos no caben, hay
hay cosillas, ¿no? Pero estamos convencidos de que tiene que crecer, ahí no hay vuelta de hoja. Claro. En el tema de prevención, en la parte de Subsemún nos autorizaron 40 talleres de conciliación, en donde tú llegas a la colonia y antes de que empiece el problema de la violencia familiar, tú convocas, venimos a dar unos talleres para que la pareja tenga estabilidad, inmediatamente la gente se acerca. Un éxito impresionante, estoy hablando de participación de 100, 200 personas por taller. ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? Que si tú llegas y dices, vengo antes de que truene la situación en tu casa, o bueno, por ya tronó y la estás amainando, la gente inmediatamente llega. Eran 40 talleres, ¿sí? Que fueron atendidos en Mexicali, 40 colonias diferentes, y obviamente ese tema está tipificado a nivel federal. O sea, es una cosa que la federación está muy consciente de que antes de que detone la situación de la violencia familiar, es necesario estar, ahora sí que como una norma, por eso habíamos hablado de una ley de prevención, que era parte de lo que queríamos formalizar en esta mesa, obligar de alguna manera a que las instancias acudan a las colonias desde antes, ¿sí? Tengan el contacto con la ciudadanía, los vecinos, formen sus redes sociales, ¿no? En ese momento, y ya tengan catalogados y tipificados cuáles serían las problemáticas, de manera que ya sepas a qué atenerte. Ahorita mucho del problema es que nos revienta la bomba, ni siquiera sabemos qué estamos haciendo, incidimos, como me platicaba a mí alguna vez la de la UBI, creo que en el 12 o en el 13% de la problemática. El otro 87% se pierde, ¿sí? No tiene seguimiento y no tiene atención, lo cual origina pues, una problemática bastante diversa. Pero esa es una acción secundaria, yo creo que debe de combinarse las dos. La primera, la que usted comenta, con talleres y acciones, una que atienda donde ya está la problemática, otra que trate de retener la problemática en donde ya hay, pero la otra antes, eso es lo que ya comentábamos, ¿no? De crear cultura en los niños. O sea, a mí nadie le ha hablado en su escuela, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, bueno, pero sí le han hablado de la. Entonces, como que sean esas tres acciones, o sea, acciones primarias, secundarias y terciarias, como esa es la prevención, vaya. Hay que ver, o sea, muchas veces tú dices, oye, pones un policía y si un policía es violento, pues está la duda si le van a dar trámite. Lo que pasa es que... Ahora, yo quisiera también que, por ejemplo, si vas a hablar de alcoholismo, pues tus policías ninguno es alcohólico. Digo que esto hay que decirlo como es, ¿verdad? Aunque piso los gallos, ¿sí? No me puedes mandar a un policía a una escuela a hablar de alcoholismo cuando él es alcohólico, ¿no? La parte ética. Eso tenemos que cuidarlo mucho, porque al final de cuentas es lo que le estamos ofreciendo como gobierno a la sociedad, ¿sí? Y aquí el punto toral es que necesitamos regular esos comités ciudadanos, tenemos que trabajar mucho en ello, porque gobierno de tal color llega, gobierno federal de tal color llega y hace sus comités y se quiere meter hasta la cocina de la casa de los ciudadanos. Gobierno de tal color del gobierno del estado también crea sus propios comités y se quiere meter hasta la cocina del ciudadano. Y a ratito traemos estructuras paralelas, se está gastando mucho dinero y no se está aterrizando bien los programas. ¿Por qué? Porque se vuelven programas asistencialistas que van a beneficiar a sus propios correligionarios de partidos. Entonces es lo que tenemos que evitar. Tenemos que lograr que se regularice esto, que sean esos comités de vecinos que estén con el respaldo de los 3 niveles de gobierno, para que los programas funcionen, porque si no vamos a seguir lo mismo, el municipio por un lado, el estado por otro y el de la federación por otro. Lo que sí hay que tener cuidado, lo que decía Arturo, que cuando se implementen programas de llegar a las colonias y decirles que es la violencia, se tenga también el punto que sigue, el apoyo. A mí me tocó estar en algunas pláticas igual, decir lo que era la violencia, y cuando empiezo a verle las caras a las gentes, yo no tenía nada para ofrecerles para la escuela, y entonces hacemos el problema más grave. Pues. Claro. A ver, ahí es donde entra Guardia y UBI, con los departamentos. Sí, pero bueno, a ver, ¿qué tenemos ya? Bueno, creo que vamos a aumentar un objetivo más relacionado con prevención, como comentabas, porque sí, ya son muchas cosas como para entonces hacemos un objetivo más. En la segunda columna abres una celda con el tema de prevención. Mete un renglón completo. Sí, de hecho, me di cuenta. Ponle así prevención.
de la violencia familiar. 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 No entra. Ay. Ok, allá ya en las acciones traemos un tema de educación en temas de género y prevención de la violencia familiar a ciudadanos. Le puse entre paréntesis un programa tipo DARE para relacionarlo, ¿no? Es que ciudadanos, los niños no son ciudadanos todavía, ¿no? Sí, hay que ser más amplios, porque el ciudadano nada más va dirigido a mayores de 18 años, pero el ámbito a tratar de nuestro problema es entre los actores. A la comunidad directa. Sí, bueno, ahí yo quise generalizar porque no es Nuestra nada más población vulnerable, pues, más que nada es los niños y los adolescentes. Pero no es, bueno, puede ser comunitario, ¿no? La comunidad en general. También, sí. Ok, entonces, a la comunidad en general. A la comunidad. A mí el tema, pues, a ver si me ayudas a resolverlo, lo he platicado mucho, es institucionalizar la comunidad, que es lo que hemos visto que nos hace falta, ¿no? Realmente ya hemos visto que la escuela es institución, que el trabajo es institución, pero la comunidad está totalmente olvidada, vulnerable, y falta una institución ahí que garantice, por medio de una ley, por medio de un apoyo de todos los niveles de gobierno, conectividad social, que es realmente para lo que funciona la institucionalización en la comunidad. Hay una que ya es que la está aplicando el Infonavit, que creo que ayuda mucho en este tema porque forma comunidades, ¿no? Que es el pago de la participación de los vecinos sea por medio del crédito Infonavit. Y desde que quieres adquirir la casa te avisan, aquí en esa colonia tienes que pagar tu aportación al fraccionamiento de la colonia en el crédito Infonavit, si no, no entras aquí. No Igual el predial. sería igual el predial, se podría hacer. Pero ya eso ya está. En privados también pasa eso, ¿no? O sea, ya es... No, o sea, es apenas en algunos de Infonavit que el Infonavit le dio luz verde. Le dio luz verde a que se puede incluir en toda la colonia el cobro de la cuota vecinal en el pago de la casa. Porque el tema de institucionalización. Ahí hay un recurso y que si ves colonias donde se ha hecho esto y del mismo nivel socioeconómico de donde no tiene, es completamente diferente, que de ahí es donde partimos y llegamos a la conclusión de lo que es de todos no es de nadie. Claro. Y los parques que son de una comunidad cerrada es de todos los que ahí habitan, ¿no? Si tienen sentido de pertenencia de ese centro, de ese parque. Y los que no está cerrada la comunidad, pues no es de nadie del parque, aunque sea la casa enfrente del parque, no es de él, ¿no? Y creemos que nos faltaba una figura que le diera seguimiento, ¿sí?, a la problemática de la comunidad y que se responsabilizara de que los programas que atenúan la solución, que logran solucionarlos, pues se dieran realmente como deben de darse. Hablamos de la figura de un gestor comunitario y hablábamos también de la figura de un emprendedor social, ¿no?, que los dos superando de común acuerdo con el Consejo de Vecinos y con los vecinos en general, pues le dan la plataforma institucional en donde pudieran bajar los recursos. Eso es lo que no queremos. Politizar está bien, partidizar no. Politizar sí, pero partidizar no. Sí, porque miren, lo hemos platicado. Sale más barato que todos los vecinos se pongan de acuerdo para... Está apuntando. Al drogadicto, ¿verdad? A rehabilitarse, que dejarlo que te siga robando cada rato de gas. O sea, pero ese sentido de pertenencia lo tenemos que lograr porque la gente se quedó acostumbrada a que el Ministerio Público la arreglara su vida. Exactamente. Y no es la solución. Y el nuevo sistema de justicia acusatoria adversarial no está en esos términos. Si tenemos una persona que está enferma, que es drogadicta en una colonia, que saben todos de la colonia, que es el niño que cada que puede le roba, es más fácil ponerse de acuerdo los vecinos, ¿verdad? Llegar con la mamá o el papá de esta persona que está enferma y tratar de internarlo para su rehabilitación. Les sale más fácil y más barato a la larga a esos vecinos. Y hay que decirlo como es. El resultado de que existan personas con enfermedades como la drogadicción y el alcoholismo es una responsabilidad de todos los habitantes de este municipio. El entorno. Y si no lo entendemos así,
pues no sé en dónde están. Pero estamos ser responsables de eso, por eso estamos viendo la figura, que no es fácil. También tenemos que ir cambiando la cultura, porque también tradicionalmente le hemos enseñado a la ciudadanía como gobierno, le hemos enseñado que nosotros le vamos a resolver los problemas. Así no te creas. Fíjate, al gobierno le toca una responsabilidad inalienable, indiscutible, o sea, intransferible, o sea, normativamente obligatoria. Pero no es todo, o sea, se ocupa la participación. Ahora, ¿qué le toca a la gente? Porque te dice, bueno, ¿y qué me toca? Ah, pues no sé, déjame ver. No, entonces ahí es donde nos perdemos, o sea, tenemos que hacer equipo. Con la eso porque ahorita justamente en la entrevista eso es lo que comentábamos. Y les digo que es increíble cómo casas abandonadas, a un lado de tu casa, quieras que el gobierno venga y te la limpie. Oye, en primer lugar tú vives a un lado, organízate con tus vecinos, organízate con tus más cercanos y haz tu entorno mucho mejor. Entonces, definitivamente por ahí tiene que ir el tema de la participación ciudadana, es básica. Y por ejemplo, esa casa, ¿quién ensucia? Los mismos que están ahí, pues, o sea, y luego, exactamente, los mismos que viven ahí. Entonces quedó, institucionalizamos la comunidad. Sí, eso ya lo traemos ahí. ¿Es difícil eso? Pues es que la figura, como dice aquí Nora, es muy delicada porque se partidiza, ¿no? Pero si no hay un responsable obligado a que decir, yo me encargo de aquí los niveles de organización y todo eso, todo es política, o sea, como queramos ver, todo es política. No partidización, no partidización. No partidizar, politizar sí, pero partidizar no. La política no la vamos a... No queremos, al revés, queremos que abarque la vida social. Nuestra constitución política es eso, una constitución federal política estatal también, entonces todo es política. Y sí se puede. Pero esa figura es obligada. Estados Unidos ha sido el éxito. Realmente les dije, Obama fue gestor comunitario, un community manager, ¿no? Y él te platica en sus memorias, ahí están sus libros, como él tenía que ver hasta por 60 o 70 drogadictos en una colonia y sacaba los 70, ¿no? Pero no lo metía a la cárcel, los trataba. No, él veía que los programas se dieran. Él estaba preguntando, señora, su hijo recibió atención del médico y sí. El detalle es que muchos siguen pensando que la solución es meter al no estamos hablando de que se responsabilice. El problema es que él está enfermo, o sea, mientras no tengamos, no se asuma esa responsabilidad de que están enfermos. Yo creo que más del 70% de los que roban, ¿verdad?, son gente que es adicta. Y esa es nuestra realidad. Entonces, el tratar de que todo penalizar su conducta, estamos mal. O sea, la visión de seguridad pública, yo creo que es reconocer que el Estado como tal no se ha querido hacer cargo de esos centros de desintoxicación, ¿verdad? Porque es una obligación en términos del artículo 7 constitucional del Estado de Baja California. Tenemos el derecho a la vida, y si esa persona está enferma, el Estado tiene la obligación de que se recupere. Si los parientes no tienen cómo y hay un círculo vicioso, porque como no tiene la capacidad para responder a esos temas el gobierno, pues es like en las normativas de los centros de rehabilitación por todos lados. Entonces, regúlalos, ¿no? Pues es que si los regulo los voy a tronar y luego ¿qué hago? ¿No? Porque yo no puedo. Al contrario, lo que hace casi es aliarse con ellos y los deja que operen, porque ellos son los que saben, ¿no?, hacerlo. No se arriesga Más que sabe, porque no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, si alguien lo hace, pues que lo haga, aunque sea como pueda, ¿no? Pero sí, eso es lo que hacen. O sea, realmente eso es lo que hacen. O sea, como que dicen, no, pues ustedes son especialistas. A lo mucho les canaliza algún recurso, que me ha tocado saber que les canaliza, pero realmente los deja operar. Con eso de que, como estás haciendo mi chamba, y yo no estoy haciendo, o sea, pues cómo voy y te digo cómo le hago. Perdón, ya estamos entrando en la parte operativa. Entonces, ¿por qué no nos vamos a este momento y luego ya vemos el cómo es que se va, o cómo nos imaginamos que se puede hacer esa parte? ¿Ya la tienes, doctor? Sí, bueno, se lo voy a leer. Todo lo que comentamos ahorita lo agrupamos en un nuevo objetivo, que es prevención de la violencia familiar. Estábamos hablando de educación en temas de género y prevención de la violencia familiar a la comunidad, programa tipo DARE, figura ciudadana para la prevención de la violencia familiar, creación de especialidad para la profesionalización de la atención de la violencia familiar, programas de atención a agresores a través de sentencias. Bueno, ahí hay... Lo que pasa es que el problema de nuestro sistema penal es que solamente puedes mandar a atención psicológica a un agresor hasta una sentencia, y muchas veces no es viable. Tenemos que la prevención temprana, por eso un servidor echamos a andar a nivel municipal el programa DARE,
el programa DARE, digo, el programa Heavy, que ese programa va precisamente a que en cuanto el policía está detectando que esa persona es violenta, nosotros hacemos todo lo necesario para que esa persona vaya ahí a la academia, a un área, para recibir atención psicológica, 20 sesiones. ¿Por qué? Porque estamos seguros que las sentencias difícilmente llegan. ¿Sería algo similar a lo que sucede ahorita con una persona que va manejando en estado de ebriedad con el Ministerio Público? No, ya la primera vez en cuanto a estado de ebriedad ya se quedan con nosotros. Ah, ya se quedan con nosotros, ya no se va al Ministerio Público. Ya no, a la segunda ocasión es cuando nosotros lo mandamos detenido ante el fiscal del Ministerio Público. Pero no es obligación las 20, no es obligación que vayan a las 20. No es obligación, o sea, tenemos nosotros la labor de ¿por qué? Porque si nosotros revisamos cuántas sentencias hay en cuestiones de violencia intrafamiliar, se van a alarmar, y se van a alarmar por lo siguiente. Muchas veces en la operatividad, como el tema de la violencia intrafamiliar no se puede conciliar, no hay medidas de solución alterna, ¿verdad? Muchas veces lo integran el NUC como lesiones agravadas en razón de parentesco, para después poder conciliar, mediar y cerrar el expediente. ¿Por qué? Porque por violencia intrafamiliar se tiene que ir al juez de garantías. Por eso es tan compleja esta situación. ¿No se cambia la ley? No necesariamente. Yo creo que hay que, violencia intrafamiliar es desde que una persona le dice a la otra, los quiere hostigar psicológicamente. Ahí tienen que llegar a un juez de garantías. Y desgraciadamente lo han hecho los colegios de abogados. No se llega, las estadísticas de nuestro nuevo sistema. ¿Pero por qué no se llega? No estoy entendiendo. ¿Porque la pareja no quiere o porque el sistema está tan complicado que aquí a que llegas pasaron 3 años? Porque ese es el detalle, que no se les da seguimiento a las denuncias. Pero además, muchas veces la esposa no quiere que lo hicieran. Por salidas alternativas. Muchas veces la víctima lo que quiere es que le ayudes a que esa persona de violencia cambie. ¿Mediante qué? Mediante tratamiento psicológico. Porque no hay de otra. ¿Sí? Porque en el peor de los casos, ¿qué sucede? Se divorcian y el señor a los 6 meses ya está viviendo con otra mujer y ya la está golpeando. Ese es el problema, y sigue el señor golpeando, ¿verdad? O sea, y tú como Estado fracasaste porque no trataste esa situación. Pero, ¿sabes qué, compañero? Por eso yo soy muy enfática en el tema de que esos centros comunitarios van a atender a la persona de tu comunidad ¿qué hace una persona cuando es golpeada? Luego acude con la vecina o con la amiga a contarle sus cosas y sus penas, pero no tiene tratamiento psicológico, ni la asesoría legal, ni el apoyo tal y cual. Entonces se pierde y es cuento de nunca acabar. Entonces necesitamos que esa persona que es agredida en su casa, cuando vaya a ese centro comunitario, haya las personas especializadas, ahí sí puedan darle seguimiento a ese tema. Y a lo mejor pues ya abarca. Pero también el problema jurídico es de fondo. Pero ahí ya sería integral. Pero ahí sería integral el tema de tratamiento psicológico, asesoría legal y de todo tipo, o sea, pero ahí, en el núcleo de tu comunidad. Está adentro de los comunidades. Sí, a la sociedad hay que, a los pobladores hay que ponerle las instituciones cerca, o sea, si hay esos centros de desarrollo comunitario, hay que establecer de todos los niveles de gobierno para que la gente tenga acceso a ellos, o sea, que ahí exista, o sea, porque aquí si va no la justicia donde se necesita. Porque luego lo que sucede es que cada quien anda por su lado alimentando sus liderazgos, pues. Hay otro cómo, ¿no? Pero es el otro paso también. Pero bueno, se quieren colgar ya no tienes eso, A ver, es que nos quedamos ahí ¿Cómo se redactaría esa parte? Sí, porque Doctor, ahí le pediría doctor, nada más antes de que concluya, me gustaría que se manejara más aquí, no nada más lo familiar o a la mujer, sino también palabras como comunitario, vecinal, social, porque va encaminado cómo lo vamos a resolver, ¿no? A través de eso. Okay. Porque nada parece familia, también es lo social, lo comunitario, lo que nos va a ayudar a prevenir y en un momento dado a resolver este problema, ¿no? Porque sí, pues es el entorno. Bueno, ahorita lo integro. A ver, nos quedamos ahí, programa de atención a agresores a través de sentencias. ¿Cuál es la propuesta concreta para ajustar esa acción? Es que eso es lo menos, o sea, yo lo que quería llamar su atención es que eso es la situación, es lo menos. Lo más, o sea, lo que nos queda a nosotros como autoridades preventivas es atención directa a los generadores de violencia, aunque sean faltas salvando. Por ejemplo, el que le insulte, ¿verdad?, a su pareja,
es una falta al bando, pero hay que tenerle el agravante que son entre cónyuges. ¿Para qué? Para que el policía le diga al juez calificador y el juez le diga a los compañeros de la UBI para que le estén monitoreando a ese hogar, porque lo que se trata es eso. De hecho hay monitoreos por parte de UBI, nada más que la capacidad de UBI es muy limitada. Entonces necesitamos que ese programa tenga mayor pues, capacidades de reacción, de respuesta. Como lo decíamos ahorita con el compañero Jamie, son casi más o menos 2,000 llamadas al mes, y yo estoy consciente que tal vez digan, oye, pues es que es la misma pareja, mira, es el mismo domicilio que la semana pasada, sí, pero una de esas la puede matar a la persona. O sea, ese es el detalle. No sabemos qué tan grave es o qué tan leve es. ¿Qué pasa después de la atención del incidente? Haz de cuenta que les da asesoría psicológica, asesoría legal y todavía sigue monitoreando y sigue viendo, le da seguimiento a la problemática. Entonces, algo así. Es una para Pero nosotros invitamos cada mesa a gente del sitio, a la directora del CABIN, y en esta última reunión me decía, pues es que a mí me asusta, o sea, el pensar qué pasa después de cada, qué hay detrás de cada llamada. Llamar a la policía, a lo mejor aquí en ese momento ya casi, pero el infierno que vive cada persona, ¿cómo le hagan para tener información? Ella quiere ir a cada casa y darle el seguimiento, pues estaba realmente mortificada porque pensaba que detrás de cada llamada pues, hay un infierno en la casa, pues, que está viviendo el niño. Y Calín necesita de elementos policíacos, tiene uno también que es el que se encarga de cuidar, es una problemática ya más. Hay un detalle que se me hace curioso ahorita que están hablando sobre la violencia y sobre el simple hecho de insultar o amedrentar a alguien, pues ya sería violencia, ¿no? Y considerarlo como tal. Pero, por ejemplo, uno como autoridad, cuando el ciudadano ofende a un policía, pues ya es ultraje. Y a nosotros nos limitan mucho, porque van a decir, no, pues entonces vas a detener a todo el mundo, si no vas a soportar que alguien te diga una ofensa, pues imagínate nada más, ¿no? Entonces uno como policía sí tiene que soportar ofensas, porque no puede, hasta dónde llega, hasta cuándo comienza el ultraje, vaya, pues, hasta que lo agreden físicamente, hasta que ya lo tocan y lo lesionan, hasta dónde comienza el ultraje. ¿Por qué no también trabajar en ese aspecto? Igual, pues, porque ahorita estamos defendiendo, sí está bien, preocupados por el ciudadano, pero también el policía a veces es ultrajado, y cuando presentamos a alguien porque nos ofendió, pues ¿cómo? O sea, imagínate, esa es la respuesta que nos dan. Oye, pues vas a detener a todo el mundo. Bueno, qué bueno que tocas un tema que tiene que ver con civilidad, que tiene que ver con comunicación, que tiene que ver con formación de una sociedad que nosotros aquí estamos soñando. Y yo creo, ahorita que lo tocas, si inicias con eso, mira, y nos vamos a ir a un símil. ¿Tú sabes qué es el ruido? ¿Sabes cómo se definió? Para llegar a una boleta que ustedes traen, el Comité Ciudadano llevó a cabo una serie de estudios, de análisis y nos hicimos apoyar por psicólogos. ¿Sabes qué es el ruido? Se van a sorprender. Cualquier sonido que les moleste es el ruido. Pero el ruido, la música clásica, el ruido, el llanto de un niño, el ruido, el tacatac, el ruido, el claxon, cualquier cosa que a mí me moleste el ruido. No, el regaño de mi mujer para ti te iba a sonar como ángeles. No, se habla con mucha tranquilidad, mi güey. Entonces, a lo que voy es que la definición o los límites los va poniendo la misma sociedad. Sí, eso es cultural. Es cultural. Esto no sucede en Estados Unidos. Ya me viera yo que en Estados Unidos una patrulla parada en doble fila con códigos, llegue un carro y le pite. Y aquí, cansado de ver que la gente le dice, ya quítate, policía. Así ¿no? O que te dice a ti, en lugar de andarme multando, vete a agarrar ladrones, ¿no? Bueno, esas cosas se dan en una sociedad como la nuestra, donde no hay respeto, y no hay respeto de un lado y del otro, y bueno, no hay respeto, y bueno, pero si iniciamos por lo básico, por lo más importante, por la punta del triángulo, y resolvemos aquí, estoy seguro que todo baja, ¿no? Entonces, vamos a atender esto ahorita, y luego nos vamos a las demás acciones que definitivamente se tienen que dar, ¿verdad? Oiga, licenciado Vizcarra, ¿no será importante entonces poner también parte de una concientización ciudadana de
del respeto a las reglas, porque, claro. porque sí, sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo y defiendo a la policía es bastante. ¿Para qué me multas? O sea, me enojo porque me multaste porque me pasé un alto, o sea todavía me enojo porque me multan porque violenté un reglamento. Entonces yo creo que sí es parte de una conciencia ciudadana que tenemos que atacar, ¿no? En esa ciudadana, en esa visión, ¿cómo dijo usted? No sé, yo por lo menos yo sí soy un convencido de que tiene que ver, que la parte cultural juega un papel fundamental aquí, acompañado de acciones, por supuesto, pero yo creo que las acciones de la autoridad tendrían que ir acompañadas con campañas de difusión, o sea, mercadotecnia, pues, pero bien dirigida, o sea, hacia dónde queremos llevar la cultura de la comunidad, o sea, no campañas aisladas, que no estoy diciendo que sean estériles o que no sirvan, pero bueno, ya, y a lo mejor me gustaría que una vez que ya tengamos el proyecto ya integrado aquí de Mexicali y de Gran Visión, hiciéramos una campaña a lo mejor de 1 año, 2 años, lo que sea necesario, hacia allá vamos, o sea, esa es la cultura que queremos promover, bueno, pues vamos hacia allá y machacarlo, o sea, como la gota en pero la es piedra. de los dos lados, ¿no? Tener una policía respetuosa. Sí, claro, sí, es con acción, es acompañada con acciones. acciones. Sí, ¿no? O sea, porque le echamos a la policía y son de nuestra misma sociedad, no nos salimos de Marte, claro. Salieron de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, que son un reflejo de nuestra sociedad también, ¿no? Y por eso le decíamos al diputado Vizcarra que esto se tiene que ir al siguiente nivel, que es la ley, el reglamento, etcétera. Y lo que dice el licenciado Lora me habla de los esfuerzos que ha hecho este Comité Ciudadano. Por ejemplo, ustedes ven los spots que salen aislados en la tele, pues están machaque, ¿no? Una mujer policía cocinando que luego se convierte en policía, que es para dignificar, un soldador que le consiguen recursos, no vayas a las carreras, en casa te esperan, el accidente automovilístico donde un joven se estrella y mata a una señora, en fin, esas acciones aisladas con muy poquitos recursos, porque además decirles que esto no nos cuesta un solo 5, cada vez que pasa en la televisión cuesta muchos miles de pesos y no nos cuesta, hacer el spot nos costó, pero bueno, lo que voy es que tiene razón en cuanto a que no puede ser nada más chispitas, tiene que ser un paraguas que cubra todo esto. Adelante. Sí, y hacia dónde va la cultura. Y yo creo que tendríamos que hacer, para que se pueda hacer ahí vinculante con la sociedad y la autoridad, tiene que tener 2 características, yo creo que esas campañas, que sean de alguna manera que promuevan y que inviten y que motiven a la ciudadanía a subirse, pero que también al mismo tiempo obliguen a la autoridad a comprometerse, ¿no? En donde, por ejemplo, digan, la policía cumple con las reglas, ayúdale a cumplirlas, ¿no? Por ejemplo, es decir, caray, es como el parche de edades, ¿no? Dices, caray, ya está diciendo que yo las cumplo. Entonces, ¿cómo vinculamos una cosa con otra? Desde la autoridad cumple con su parte, en áreas verdes le echan muchas ganas, cuida los arbolitos, ¿no? Al mismo tiempo una y otra. Hay una metodología muy básica que genera cultura y genera costumbre. La primera tiene que ver con una necesidad que cumplir, ¿sí? Segundo punto, un ritual que llevar a cabo, que atender. Y por último, un premio que recibir. Si cumples esas 3 con la ciudadanía abarca ese tema y lo hace suyo, ¿sí? Vuelvo a repetir, una necesidad que llevar a cabo, un ritual que cumplir, ¿sí? Y un premio, ¿sí? Que recibir. La autoridad limpia. Entonces los 3 funciones, generamos cultura. Pero sí me queda claro que no tenemos una dirección de cultura comunitaria, por ejemplo, en el municipio, ¿no? Que a lo mejor pudiera ser una obligación, porque esa te podría generar toda la capacidad del entorno de resolverse a sí mismo, ¿no? Pero bueno, obviamente no estoy pensando en ese sentido, porque la cultura nadie la ha atendido, siempre ha sido menospreciada, y ya hemos visto que ahorita estamos confiando de ese pie por ser ciudad fronteriza, donde aquí convergen 20,000 gentes en muchos lados, y donde nos hace falta unificar y homologar nuestro tema de cultura de la legalidad, cultura de la prevención, cultura de miles de culturas que no tenemos ni la menor idea, y la ciudadanía pues, tampoco las tiene. Y la verdad es que la ciudadanía sigue pensando que se puede hacer lo que quiera, que se vale ensuciar la calle, que se vale robar a la gente, porque primero hay que comer, que se vale violentar el Estado de Derecho,
porque pues nadie le dijo que estaba prohibido. Fíjense que ahorita se me ocurre... El problema es que creemos que tenemos derecho, no es que Exacto. se vale, creemos que tenemos derecho a, ¿no? Sí, Mariano, perdón. Yo no sé si entre Copase, nomás te lo comento. Copase, el organismo ese que está atendiendo a la educación. No está robo de juez, ¿verdad? A lo mejor valdría la pena invitarnos, ¿no? Que se está... Adelante, Mariano, por favor. Sí, yo aquí, pues mi participación sería ya en la parte operativa, como lo visualizo y como veo, pues ahí está la parte preventiva, lo que ya está, que es con lo que trabajaba Dare, también con decisión. Cuando trabaja. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, sí, bien fuerte, sí. Sí. La parte preventiva, pues, en este rubro, en la parte de las escuelas, negocios, que son las fábricas, llegarle a la comunidad también laboral. Hay Dare tenía Dare para padres en algunas Dare para padres. Bueno, sí lo tiene, pero no lo trae activo en dimensión, pues. No le estoy echando al Dare, soy Dare y de corazón o sea, estoy hablando de lo que hay que fortalecer. Ver también la parte de la comunidad, y aquí, bueno, y en medios de comunicación lo que se comentaba. En la parte de la comunidad, lo que sí me gustaría comentar para que se incluya aquí, estamos hablando de que tenemos que meter en los centros comunitarios, nada más que no se deje de visualizar la parte del crecimiento del centro comunitario, porque hay un detalle. Dare tiene Dare después de clases, entonces hay un choque ahí con las actividades que tiene el centro comunitario y con las actividades adicionales que tiene Dare después de clases, y entonces no hay los espacios necesarios para que se den las cosas. Y esta parte, si se adiciona, porque sí es donde tenemos que alinear todo, de cuando se detecta una situación de violencia familiar, a dónde van a ir a ser atendidos, bueno, tener esas áreas específicas, porque no nada más es, pues ahí está el centro comunitario, sí, pero el centro comunitario ya trae actividades, y no podemos desplazar esas actividades y dejar a un lado a esa gente que es poca o mucha, que ya trae una línea donde de alguna manera es el soporte de esa comunidad, de lo bueno, para meter otra que ocupa y que no tenga el espacio necesario. Bueno, a eso me refiero, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que yo creo que todo este programa se llama, ¿cómo se llama? Proyecto. Todo este proyecto tiene que tener una connotación de evolución, porque entendí bien lo que dijo Mariano. Así como Dare hace 17 años le enseñaba a los niños que el alcohol y el tabaco son droga, y ahorita ya la gran mayoría de los niños sabe que son drogas legales, pero ahorita ya estamos en un proceso del uso de la droga como algo recreativo. Entonces ya estamos previniendo que los niños y los jóvenes no crean que la droga es de uso recreativo. Entonces es un proceso evolutivo, pero yo creo que todo va a ser igual que el crecimiento de los centros, igual que, o sea, todo va a tener que evolucionar. Entonces el proyecto tiene que tener una tendencia evolutiva natural que se tiene que ir modificando en el tiempo y no puede quedarse con lo mismo que estamos Cuando diciendo nace el ahorita, ¿no? centro tenía una visión de ese momento. Actual claro, debe claro. tener otro, ya como estamos viendo Mexicali en 10 años, el centro comunitario tiene que haber crecido en el sentido estricto de la palabra. Pero bueno, no perdernos un poco. Yo no sé si se acuerdan de los famosos sanatorios. En una época de la historia, el sanatorio estaba dentro de la comunidad, ¿sí? Y atendía los problemitas básicos de salud, ¿sí? Y cubría, ¿sí? Y de verdad se ayudaba un chorro, porque la gente llegaba al sanatorio y ahí curabas el 80% de la situación. El otro 20%, que ya era muy profundo, ya lo canalizabas a otra parte. Esto es muy parecido. El centro comunitario es como un sanatorio comunitario social, en donde la gente llega para ser atendida y cubrir el 80%, y ya ese 20%, no, ya lo canalizas a las instituciones. Se llaman dispensarios médicos ahora, maestro, ¿verdad? Bien, ¿cómo quedaría, doctor? Regreso ahí al enunciado. Programas de atención a agresores, quitamos lo de sentencias. Lo que pasa es que, o sea, sí está bien, pero ya ahí ya es un ordenamiento del Poder Judicial. En este caso ya es un juez, ¿no? ¿Qué entonces sería agregar? Ya es una sentencia, pues es cuando ya, pero la situación de nosotros es la prevención. O sea, ya ahí estás hablando de que ya hubo una sentencia. Ya pasó algo. Ya salió de nuestras manos. No lo conocemos ahí. Ahí lo más viable es fortalecer la capacidad de la UBI, que tenga mayor fortaleza de respuesta. Aunque creo que se lo traemos en el... Creo que son nada más 18, 17 elementos, creo, ¿no? Que están en UBI ahorita.
el estado de fuerza. Dice mayor capacidad operativa, 28, UBI, 28. mujer, 18. Claro, si lo comparamos, por ejemplo, con los AFIS, aquí en Mexicano, pues nada más son 6 personas. 4. Sí. Ya 4. quitaron 2, entonces, digo, pues está muy arriba de los AFIS, pues. Tiene más fuerza, estado de fuerza que la PGR aquí en Sí, pero esos 28 con 2000 llamadas te tocan como de casi a 100. Está bien, arriba está el reforzar la capacidad de UBI, de mujer y de cabina. Bueno, hablábamos también de ciudadanizar los liderazgos en agencias de atención familiar y a la mujer. Sistematizar los programas de prevención y atención de seguridad UBI a través de las acciones. No, después de atención. A través de las acciones Es que, mire, coordinadas. sinceramente ahí, doctor, lo que ha faltado ha sido la vinculación entre los mismos niveles de gobierno. O sea, por aquí anda de zona haciendo lo suyo, por acá Seguridad Pública anda haciendo lo suyo, por acá anda el Estado con todas sus dependencias estatales haciendo lo suyo, por allá anda la Federación haciendo lo suyo. Entonces lo que ha faltado es una vinculación, una coordinación entre los 3 niveles de gobierno para que la ayuda llegue directamente institucionalizado a la comunidad. Entonces, eso es donde hemos fallado. ¿Sí? Recuerda ahí de los 3 niveles de gobiernos en materia de seguridad pública y desarrollo social. ¿O articulación? En los 3 niveles de gobierno. En los 3 niveles de gobierno. En materia de seguridad pública y desarrollo social. Sí es importante mencionar eso, en seguridad pública y desarrollo social, o sea, que vaya vinculado, pues que no sea nada más la respuesta. Es seguridad pública, es desarrollo, es salud, o sea, son varias áreas Sí, son chorros, que tienen que ir todas de la mano. Pues, tenemos, y ya lo se planteó el año pasado, el gobierno federal estableció un programa de comunidades sanas, ¿verdad? Y mediante el cual ellos van y ven el entorno, ¿sí? Y califican de que si esa comunidad es sana. Pero ese trabajo de que una comunidad esté certificada como una comunidad sana tiene que ver con la limpieza, con que la gente esté bien, que los espacios públicos estén en excelentes condiciones, que no exista esa inseguridad. O sea, son muchos elementos que, y fíjense, lo viene a certificar Secretaría de Salud, no viene a certificar seguridad pública, la otrora, no, o sea, lo viene a ver sector salud. Qué paradoja, ¿no? O sea, sí, nosotros aquí estamos tratando pero el sector salud es el que al final de cuentas certifica eso. Es cuando. Pero eso no hace el programa Comunidades Seguras, el de la ONU, el principal, donde hace Hábitat, donde vienen y certifican que tu municipio cumple con las garantías para poder tener desde turismo, empresas seguras, comunidades seguras, y es, nomás en México creo que hay 2 o 3 que lo han logrado. Así es, nada más, 2 o 3. Sí, nosotros quisimos aplicar y estamos muy lejos. De los 2.600 municipios que hay, por lo menos 200 que son los que están tipificados como municipios probables, nada más 2 o 3 lo han logrado. Nosotros quisimos ver si entramos, ¿no? Nuestros indicadores estaban perdidos. Sí, no hay que perder de vista que ahorita estamos en el objetivo de violencia, de prevención de la violencia familiar. Hay muchos otros aspectos que se mencionan en otros objetivos. Lo interesante después de este ejercicio es empezar a interrelacionar los factores y poder generar estrategias integrales. Ese sería el siguiente paso. Ahorita hemos estado hablando, vinculando muchos factores que estamos de acuerdo que tienen que estar integrados, pero en los temas, como los estamos alineando ahorita, es una vinculación institucional. Pues, o sea, institucional, tú lo dijiste. Yo lo estamos viendo en el marco jurídico Conectividad. del ayuntamiento y llega el momento en donde tú dices, oye, ¿y dónde está el ciudadano en todo esto? En todos esos programas, ¿dónde está el ciudadano? No aparece. Porque no es institucional ciudadano, no es institucional. Entonces tienes que fortalecer la figura del ciudadano en la participación de la comunidad. Claro. Entonces por eso hay que establecer ahí la cuestión de la coordinación institucional, o sea, para el gobierno, pero respetando y fortaleciendo en todo momento la figura del ciudadano, la participación ciudadana, porque si no, pues estará muy bonito el resultado de estas mesas, pero si no está la figura del ciudadano integrada,
Pues, pero por eso estamos diciendo que hay que institucionalizarlo para obligarlo a tener responsabilidades y derechos, pero la institución por antonomasia, por lógica, es el Consejo Vecinal. Es la única que tenemos y ahorita de hecho no existe porque hay 20, puede ser todo, puede ser nadie, lo que dijiste. Tenemos que formalizar solamente uno, darle realmente un cargo, un presupuesto a través de un gestor comunitario y de lo que yo te decía, el cuate, ¿cómo se llama? El emprendedor social, y que entre los tres pues generen esa figura. Necesitamos responsabilidad de las comunidades, esa es la verdad. Porque si vas a darles una inversión de un centro de seguridad comunitario y lo van a romper las ventanas y se van a clavar los muebles, pues ¿de qué nos sirve? ¿No? Entonces necesitamos a alguien que se responsabilice dentro de la comunidad y que conecte a la comunidad con la institución que es el gobierno, que es la educación, que es la salud, ¿sí? Mientras no haya conectividad social, porque la verdad es que las instituciones se conectan con ellas mismas. Cuando no hay institución, pues ¿con quién me conecto? Que los ciudadanos, pues no los pelas, porque no están institucionalizados, no son sujetos responsables, a veces van, a veces no van. ¿Cuántas veces no fuimos a todos los temas de comunidad? Hacíamos 20,000 talleres, no iban, les daría un gorro, ¿sí? Pero ya que los institucionalizas, pobre de ti que no vayas porque seas sujeto de multas y eres sujeto de obligaciones, ¿no? Entonces en ese momento creo que es realmente la única solución, que se genere la solución dentro de la comunidad a través de institucionalizarlo, conectarlo con el tema institucional de los recursos y realmente pues lo vamos a lograr. Mientras tanto, estamos perdiendo el tiempo. Entonces creo que va por ahí. Excelente. Sí, lo que decía que hay otras cosas en otros objetivos. Por ejemplo, aquí tenemos en el tema de convivencia, participación y impartición de justicia, tenemos este objetivo que dice amplia participación ciudadana en la política de seguridad. Ahí podemos complementar algunas cosas que decía Arturo, por ejemplo, institucionalizar la participación ciudadana, la vinculación con las distintas agencias. Institucional para los programas asistenciales y de prevención que llegan a la comunidad. Eso hay que dejar. O sea, hay que hacerle como quien dice una cajita feliz. Es un blindaje, bueno. Que venga todo ahí, o sea, que el ciudadano tenga todos los servicios a su mano sin salir de su colonia, sin salir de su entorno. O sea, es acercar al gobierno a la comunidad. Y también apoyar al gobierno, son los dos. Y también al final. No quiero parecer ahí ¿cómo se dice? Contradictorio a la opinión que tienen. No, digo, me parece formidable. Vincular la organización. Pero yo creo que cuando involucras la cuestión presupuestal y le inyectas a los comités ciudadanos y todo eso, o ya generas un interés económico, ¿no? Yo creo que... La idea no es pagarle a los porque dices, bueno, ¿cuál es el pago que yo voy a recibir? Y a lo mejor me equivoco, pero bueno, aquí pues tenemos una excelente ahí líder comunitaria, pero ¿cuál es el pago del esfuerzo que yo estoy haciendo por la seguridad? Sí, pero ese gestor sí está pagado, ese sí es obviamente un empleado de el gestor viene del gobierno y está mitad gobierno y mitad entidad privada, pero sí es un empleado de la comunidad. Y rinde cuentas y obviamente lo cobra. Pero el gobierno le paga. Sí, los dos, la comunidad. Entonces se vuelve... Por ejemplo... Pero si va tu policía, Está complicado, digo, no quiere decir que... No quiere decir que sea... No quiere que... Digo, no quiero parecer egoísta y decir, bueno, que no le dé ni un peso, pero yo creo que el ciudadano tiene que ser ciudadano y totalmente... Sí, porque tú eres un empleado, tú eres un empleado, es como policía. Porque, por ejemplo, yo le digo, mi hermano, o sea, bájale, porque yo te pago. O sea, no me pegues tanto a gritos. Pero es que volvemos al mismo tema. Bueno, ¿por qué no tomar el ejemplo de los fraccionamientos cerrados? Por ejemplo, Villa Venecia, donde vive su servidor. El comité de vecinos está ahí. ¿Y es un solo comité? ¿Y saben quién se mete? Nadie. ¿Por qué? Porque todos dicen, oye, ellos quieren participar, ellos quieren salir adelante con la mesa directiva. Y los apoyamos. ¿Sí? Y todos damos nuestra cuota mensual. Bueno, algunos no, pero la parte, o sea, está constituido el comité, que es un solo comité, que no sucede lo mismo en las colonias. En las colonias hay 20,000 comités y todos andan queriendo jalar agua para su molino. Esa es una. Y la otra tienen hay fraccionamientos en algunos donde tienen ese comité pagado por los mismos vecinos, tiene un presidente o como le quieran llamar, un gerente, que ese es el que se encarga de la parte de servicios para esa comunidad. Entonces digo, por lo que oigo del gestor, ese podría ser un ejemplo que se puede tomar y llevar
nada más aquí la situación es el problema de cómo hacer que las comunidades de afuera lo puedan hacer sin que se partidice, sin que llegue, como decían, que el gobierno estatal, el federal, el municipal y todos quieran tener un comité propio. O sea, a ver, permíteme, es que Betty levantó la mano. Digo, es que yo estoy en esa parte. Sucede, por ejemplo, que en mi zona yo soy la presidenta de 16 fraccionamientos. ¿Por qué? Porque pues así votaron por mí. Y hay quienes tampoco les ha gustado, ¿verdad? Hablando de este tema de que dices que luego se empiezan a ver intereses. A estas alturas del partido, cuando ya que nos partimos, que hemos andado ahí luchando con el tema de la seguridad, él no me va a dejar mentir cómo hemos estado ahí coordinados. Incluso ayer estuvieron agentes ministeriales a darle seguimiento a los temas de las denuncias ahí. Son logros que hemos tenido como comunidad, como comité. Y ahorita a estas alturas ya hay gente que dice, no, pues sabes que aquí vienen tiempos electorales, empezamos a rascar por aquí, empezamos a ver por allá, y se empieza, y es donde vienen a contaminar a una comunidad que ya estaba organizada, y que ahí la llevábamos, y que llevábamos, ¿cómo decirte? Pues frutos, estaba teniendo frutos que estábamos considerándonos zona de éxito, y vienen a opacar y vienen a hacer muchas cosas que incluso hasta te vuelven apático al tema. He querido yo incluso hasta soltar y decir, esto ya no me gustó, porque el tema aquí no era político, el tema era aquí de vivir mejor. ¿Qué es lo que me paga? El hecho de que cuando llegue mi hijo en las noches, cuando viene de la universidad, decir, abro la puerta, se mete mi hijo con toda la tranquilidad del mundo. El tener mis negocios ahí, donde yo sepa que ahorita mi muchacho que está ahí ayudándome, está sin ningún problema de inseguridad, vaya que lo vayan a asaltar. Ese es mi pago. El día que a mí me empiecen a pagar, créeme que la cosa se va a volver diferente. Se va a volver diferente. Alguien va a querer mi peso. Si así no tengo ni un peso, ya me dicen que seguramente estoy agarrando mochada por ahí. O sea, no es el tema. Ahora luego empiezan la cuestión de, no, es que eres roja, que eres azul. O sea, a mí, ¿qué me importa? A mí, que ve que el color que sea, pero que nos ayude a la comunidad. Y hay gente que de repente empieza, por ejemplo, lo que yo les comentaba la vez pasada, áreas donde en nuestros fraccionamientos hay algunos privados, otros no. Y áreas donde luego la gente empieza a querer cerrar para utilizarlas para el bien, o sea, nada más de unos cuantos. Que quede claro que ahí son comunidades y aquí tenemos que luchar por una comunidad, no por unos cuantos. Betty, vamos a tratar de avanzarle. Sí. Es que el tema es muy apasionante y ya lo vimos, aquí nos apasiona. El diputado está participado. Yo también tengo que retirar, cuando quisiera ver si vemos cómo quedó, doctor, y pasamos a lo que sigue. Era muy interesante lo que estaban comentando, pero nos fuimos a otro objetivo y ahí complementamos algunas cosas. Mucho de lo que se ha dicho, si pueden ver ustedes ahí, ya estaba escrito y se conformaron redes sociales, encuesta de desarrollo comunitario, desarrollo de diseño de talleres dentro de la comunidad, incluir los consejos vecinales y participación escolar, o sea, mucho de eso ya lo teníamos. Vámonos para abajo. Por eso les digo, si nos sería bueno leerlo, pues, ¿verdad? Ya llegamos aquí nada más a complementar, como decía Nora, a ver qué hay más abajo, ¿no? Así es. Entonces, para terminar, el tema de prevención que sí era muy importante, teníamos sistematizar los programas de prevención y atención a través de acciones coordinadas de los 3 niveles de gobierno en materia de seguridad ciudadana, salud y desarrollo social, fortalecer áreas de prevención y seguimiento, crear ley de prevención, por ahí se mencionó, sistematizar y regular la formación de comités vecinales, centros comunitarios como eje de atención y prevención. ¿Dónde quedó? Ay. Es que está muy grande la serie. Sí, bueno. Desarrollo de indicadores como base para la definición de programas. Parte de institucionalización, ¿sí lo metiste? Sí, de la comunidad. Como darle a la comunidad una figura institucional. Eso es lo que metimos en el objetivo de la participación ciudadana. Bueno, nos tratamos todo el siguiente. ¿Cuál es? Fuerte cultura de reconocimiento de los derechos humanos. Era esa, estábamos en el ámbito familiar, ¿no? Pero ya se terminó. ¿Ámbito familiar? Ajá, sí, lo que pasa es que aquí fue el... ok, eso va allá arriba. Ajá. Tuve que meter otro renglón. Ok, muy bien. Ahí en vincular a esa la Procuraduría de Derechos Humanos y Participación Ciudadana del Estado. Ahí
ahí vincular a la... Quiero entender que eso es verdad. Procuraduría de los Derechos Humanos. Sí, así es. Procuraduría de los Derechos Humanos. Las siglas. Bueno, pasamos a otro tema, ¿no? Es juventud y ámbito escolar. El primer objetivo es fuerte cultura. Hay una fuerte cultura de reconocimiento de los derechos humanos. Las acciones planteadas es integrar a la currícula escolar el tema de derechos humanos, vincular la Procuraduría de Derechos Humanos al sector educativo. Si hay alguna otra... Que no cobre, ¿eh? Que no deben los beneficios del municipio de Ensenada. Derechos humanos y participación ciudadana del Estado de Baja California. Le quería cobrar. Ok. Pasamos al siguiente objetivo, es vinculación escuela, hogar, comunidad para la detección de niños y jóvenes en riesgo. Aquí tenemos estas propuestas: desarrollo de indicadores y protocolos de observación, ampliar la asesoría psicológica en las escuelas, desarrollo de protocolos de actuación escuela, familia, comunidad. Quiero hacer notar que ahí la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California es una de las pocas a nivel nacional que cuenta con una dirección, ¿verdad?, de atención a niños, niñas y adolescentes en estado de riesgo. Hasta donde tengo entendido está ahí la licenciada Rosa María Solís Rodríguez. Entonces, sí sería viable que tengamos presente eso, ¿no?, sobre la cuestión de la prevención en cuestiones pues no, bueno, los niños y adolescentes no cometen delitos, pero están en estado de riesgo. Están propensos. Pueden estar abusando de ellos o pueden ser malos. Cuando estuvo mucho la campaña de ojo, mucho ojo, también funcionaba en los niños, ¿te acuerdas? O sea, algo que vaya dirigido así, Y cuando ándale, dice la que no es. Y cuando defines a una comunidad vulnerable, siempre te encuentras con el factor de la gran cantidad de niños, ¿no?, de jóvenes en esa comunidad, que estoy en mi trabajo. Eso es una constante dentro de una comunidad vulnerable, ¿sí? Y obviamente pues esas personas no tienen nada que hacer y obviamente empiezan a andar evidenciando, ¿no?, las debilidades de cada vecino, y tarde que temprano se convierten en temas problemáticos, ¿no? En el caso del Valle del Puebla hay ahorita 2000 y pico en los 7 valles del Puebla que no tienen escuela porque no hay escuelas cercas que les den la capacidad, ¿no? Jóvenes, hablando de personas de 12 a 18 años, que todavía no tienen ninguna capacidad de poder ser responsables como ciudadanos, no pueden tener un vehículo, no pueden tener trabajo, y se encuentran en un estado, pues deja tú en definición de vulnerabilidad, pues de agresión, ¿sí? Al decir, no tengo nada que hacer, nadie ve por mí, pues voy a tener que empezar a ver qué onda conmigo, y genero pandillas, y genero un tema que realmente tiende a ofender a la comunidad. El tema más delicado de una comunidad es tener jóvenes sin oficio ni beneficio, que tarde que temprano se convierten en agresores naturales de la propia comunidad. No sería conveniente invitar, por ejemplo, a un maestro de una comunidad como esa, ¿sí?, para que exprese justamente cómo viven los niños, porque yo la semana pasada platiqué con una maestra que es de Valle de Puebla, de nueva creación. A mí me impactó los comentarios que sacan los niños de 5, 6 años, de 8 años, entonces, ¿cómo dirigir ese tema también? No sería, no sé. Aquí en el de abajo, dice, existe un mecanismo público que atiende oportunamente a los menores detectados en riesgo. A eso hablaba, ¿no?, sobre la Procuraduría, sobre esa área. Así es, sobre un área que hacía falta para el seguimiento. Está bien. Entonces el segundo era lo del, ya habíamos platicado que era necesario un mecanismo público. Entonces pues la acción es básicamente eso, ¿no?, implementar una agencia para la coordinación intergubernamental en este tema. ¿Le das un poquito para abajo? Juventud sin influencia. Aquí lo que tú comentabas, juventud sin influencia de pandillas, del narco sin influencia de pandillas ni del narco en el crimen organizado. Ahí integré lo que decía nula influencia del narco, lo integré en ese otro objetivo. Ahí en las acciones se habla de lo que comentabas, hay que ver qué hacer con los jóvenes, ¿no? Perdón, doctor, nada más vamos a prestarle un poquito atención a lo que está mencionando el doctor para poder avanzar. Sí, adelante. Ok, mencionaba que integré el objetivo de nula influencia del narco en la juventud al objetivo de arriba, que era juventud sin influencia de pandillas, ni de narco, ni crimen organizado. Y en las acciones aquí se menciona lo que comentaba Arturo, de que la sociedad debe de preocuparse y atender a los jóvenes para que estén ocupados en algo productivo, ¿no? Entonces, en general, sociedad civil que trabaja con jóvenes, aumentar apoyos económicos y la vigilancia para evitar la deserción escolar, que ese pues es un problema que se
puede traducir en cuestiones de jóvenes. Ya no recuerdo a los niños, ya no hay, ¿verdad? Perdón, lo que está diciendo Arturo no es la deserción escolar, pero es la falta de oportunidades educativas. O sea, ese a lo mejor sí tiene que quedar muy claro ahí también, porque es parte de que se hagan pandillas, que se involucre con crimen organizado, pues que realmente se tenga la suficiencia cobertura. Mira, habría que invitar, en la otra mesa que estamos en innovación, se invitó a una persona encargado de la ICEP, que de área de escolar de media y media superior, y él pinta un panorama muy diferente. Entonces a mí la idea que me da es que es la desinformación la que nos hace creer que no hay espacios o que no hay apoyos económicos. Lo mismo para ingresar a la universidad, hallar sin ingresar a la universidad por falta de dinero. Pero lo desconocemos y cada rato se quedan alumnos sin entrar a la escuela. Si hubiera un gestor comunitario. Entonces yo creo que es más que nada, esto transita por la desinformación de las oportunidades que tenemos, ¿no? Y que no las conocemos, digo, y no es culpa de los que no las conocemos, es culpa del encargado de socializar esas oportunidades. Y que no llega a la comunidad de los Entonces el enfoque sería ese, entonces, una mayor difusión de todas las oportunidades que hay para estudiar y para hacer cosas productivas. Si existen becas y unas contactos. ¿Sabes qué pasa? También es esa integración familiar, ¿verdad? Donde ya deja que el chamaco haga lo que quiere. El tema institucional es que el municipio sí tiene entre sus obligaciones y responsabilidades la educación municipal, pero obviamente en el caso de Mexicali hubo un tiempo en el que no tiene la capacidad y le cedió al Estado la titularidad de la educación. Entonces el Estado, cuando hace su parte geográfica de atención y decía que iba a poner una escuela para atender estas zonas, pues no necesariamente no tiene la visión del municipio, que es mucho más directo. Entonces sí queda claro que falta ahí una conexión entre las necesidades que podría decir el municipio, quiero que pongas escuelas aquí para atender estos núcleos de población donde he detectado que existen jóvenes sin acceso educativo, ¿no? Y el Estado que seguramente trae otra visión de cómo construir escuelas, ¿no? Creo que ahí nos hace falta realmente como que el municipio volviera a tomar de alguna manera las atribuciones que le da la ley y decir, yo sí tengo que incidir en la educación de mis jóvenes, porque es claro que mientras que el municipio pide educación, pues a veces no se la pueden dar. En otros municipios se ha llegado a tener educación virtual, poner una computadora proyectando un monitor, y llevando a los jóvenes que no tienen acceso a la escuela para que tengan clases, aunque sea en el centro de desarrollo comunitario, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque eso sí es grave. No tener educación para los jóvenes, tarde que temprano te genera jóvenes en riesgo. Pero sí es obligación municipal, sí, y es una atribución del municipio ver por la educación de sus... Mira, lo que hace el municipio, la administración municipal hoy en día es, cuando se dona un fraccionamiento, bueno, las áreas de fraccionamientos se tratan de que se pongan más o menos en áreas claves y de acuerdo con la SEP o la ICEP, en este caso, o sea, con el gobierno del Estado, para ver ellos que tienen la lectura de dónde tienen los centros educativos, dónde están y qué tipos de centros hay en X área de donde se va a dar el permiso para un fraccionamiento, dónde conviene más. Si de un lado el bulevar, del otro, al fondo del fraccionamiento, al acceso. O sea, más o menos sí se platica, sí me ha tocado hacer pláticas para seleccionar el área de donación y se le ha pedido a los fraccionarios que cambien sus áreas de donación. Y también qué centros se pueden poner ahí o cuáles no, dependiendo qué hay alrededor de esos fraccionamientos, ¿no? O sea, más o menos sí se platica y sí se... Pues estaría bien invitar a un experto, ¿no? Alguien que venga por parte del gobierno municipal o del Estado, que nos pueda decir cuál es la estadística, ¿no? Que nos refiere cuántos jóvenes hay en Mexicali que no tienen acceso a la educación, o a lo mejor, pues la verdad, está limitada la educación y no faltan aulas, faltan maestros para poder cubrir, ¿no? Las necesidades de una cantidad de población. Oye, pero acuérdate que el CETIS acaba de hacer un estudio el año pasado de eso. Yo no sé si valga la pena que ellos sacaron las causas por las cuales había X cantidad de ninis. Okay. El CETIS lo tiene con ¿cómo se llama? El doctor que está a cargo de la escuela de educación, de toda la maestría de educación, doctor de educación, ¿cómo se llama? Se lo cambiaron, pero no es DIP, es otro, no me acuerdo, pero bueno. Hay que invitarlos. Hay un estudio de ninis y tienen las causas por las cuales son ninis. Entonces a lo mejor es interesante. Hay que invitarlos que nos expongan. ¿Quién invita? ¿El licenciado Vizcarra? Sí. A lo mejor, no sé a quién le va a decir el licenciado Vizcarra. ¿Cómo se llama? Bueno, te recibo el nombre si quieres y te lo doy. Es que estaba la doctora
No, ya no está, Ya no. ajá, está el que se la profesora Echeverría. También habría que invitar a la parte oficial, ¿no? Porque ellos tienen otra lectura probablemente. Lo que ellos dicen, por ejemplo, es que como el 20% de la educación superior o media superior es atendida por instituciones particulares, y es ahí sacan sus números de por qué sí está cubierto al 100% o hay espacios o hay programas para cubrir el 100%. Según ellos dicen, el que se queda sin estudiar es porque no quiso estudiar. Eso es lo que hace una semana nos platicaron todavía. Y ahí en Pues esa parte ese quedaría ¿modificaste el pendiente hasta primero? que habláramos con estas dos ¿Modificaste instancias. el primero? Mayor expresión de potencia. Esa parte quedaría pendiente entonces de concluir hasta que no habláramos con esas dos instancias para ver las causas y tratar de buscar solución. Entonces estaríamos hablando de media superior, ¿verdad? Media y superior. Medio superior, medio superior. Tú lo mandas, tú puedes mandarle la información a Vizcarra para que invite. Sí, yo lo... Nada más ocuparía los datos de contacto. Ahorita me acuerdo y te los doy. En el CEPIS al menos. Entonces continuamos, doctor. Sí. Iván López, coordinador de Superior de Secretaría de Bueno, hay que tomar en cuenta que aquí estamos generando acciones para un objetivo en particular. Estamos hablando de juventud sin influencia de pandillas, de narco y crimen organizado. El asunto de la posibilidad de que los jóvenes entren o no a la escuela se involucran otra serie de factores que no necesariamente vienen a colación con este objetivo que estamos buscando. Pues ahí dice juventud de ámbito escolar, ¿no? Sí, pero el objetivo es juventud sin influencia de pandillas. O sea, ¿qué hacemos para que no haya influencia de pandillas en la juventud? Una cosa es que estén ocupados, ¿no? Bueno, entonces hay mayor difusión de oportunidades para estudiar y o desarrollar actividades productivas. O sea, ahí se pueden involucrar una serie de programas de difusión, etcétera, ¿no? Aumentar el apoyo a organizaciones de la sociedad civil que trabajan con jóvenes. Aumentar apoyos económicos y la vigilancia para evitar la deserción escolar. Ese es un punto, ¿no? Desarrollar desarrollo de una red de centros comunitarios con participación vecinal. Otra vez volvemos a caer en el asunto del centro de desarrollo comunitario, ¿no? Hay distintos programas que van a tener que estar atendiendo, ¿no? Aquí encasillamos el asunto de la atención a jóvenes, ¿no? Mayor seguimiento con indicadores a programas deportivos y culturales en colonias prioritarias. Hablábamos de que sí hay programas deportivos y difusiones, pero el seguimiento es lo que hace falta, ¿no? Que sea permanente y que se les esté dando seguimiento a esos jóvenes en su rendimiento escolar o en su relación con la familia o con la misma comunidad. O sea, no nada más llevarlos a que jueguen, sino que se les dé un seguimiento completo. Ajá. Bueno, ya, lo de mayor difusión de oportunidades para estudiar. No sé si con eso redondeamos el tema. De todos modos, esto se lo vamos a enviar en cuanto terminemos la sesión, porque ya se está acabando el tiempo y la idea es sí, darle una repasada a todos y llegar a la próxima reunión ya con algunas propuestas ya concretas, ¿no? Para poder Yo nada más quisiera terminar. comentar, ahí relacionado con la influencia del narco, eso me llama mucho la atención porque hace algunos años la narcocultura realmente, pues digo, no existía, ¿no? La pandilla era de otro tipo. Aquí en el centro cívico estaba lleno pues a lo mejor cholos de diferentes partes, los conflictos entre pandillas eran distintos, la vestimenta, todo tenía una forma de ser, ¿no? Pasaron los años y ahorita la narcocultura vino modificando, ¿no? Los jóvenes ahorita ya no se pelean en las calles un grupo contra grupo, ¿no? Ahorita son con pistola y escuchan los narcocorridos y todo este boom que se vino a dar de la Santa Muerte, de los tatuajes, de los sicarios y todo lo que han venido adoptando estos jóvenes y que vienen, no sé, algunos 10 años para acá. Anteriormente no existía y creo que ahorita tú te das cuenta que muchos de los jóvenes que desafortunadamente ejecutan, o sea, tienen todo el prototipo de los narcojuniors, o sea, y son muchachos que fueron influenciados en los últimos años por esa narcocultura. Ustedes sabrán todo lo que existe sobre esto, Martín Malverde y la Santa Muerte y la adoración a todos. Creo que a lo mejor tendríamos que buscar algunas acciones
específicas, o sea, no sé si multar, en algún tiempo creo que por ahí se quiso hacer, de que se prohibió que la radio, por ejemplo, tocara narcocorridos, y toda la información que hay en YouTube, en las redes sociales, todo lo que tiene que ver con el narcocorrido, creo que realmente es una influencia muy grande, que no te dice realmente, tienes que ser tú un narcotraficante porque tienes estas canciones, ¿no? Definitivamente no. Pero hay mucha información que ahí está suelta y que sí viene siendo, de alguna manera, está al acceso de los jóvenes y provoca el interés. Y muchos se interesan, se vinculan y ahí los tenemos. Y la radio está llena de la chacalosis, por ejemplo. O sea, tú le pones y si escuchas puras pesadas y no sé qué, y sí están en la radio sonando. Pues entonces yo no sé si en esa parte tendríamos que buscar algo, o sea, algún reglamento, algunas acciones que vayan directamente contra son las estaciones que atenten sobre, no, aquí también, que atenten directamente contra la narcocultura. O sea, yo creo que tenemos que buscar algunas acciones culturales, digamos, que atenten contra la no, y también a lo mejor positivas, o sea, no sé, que pueda haber algún reglamento que le impida, por ejemplo, yo he ido manejando y el que está hablando de mí, o sea, trae todas las canciones que quieran, ¿no? De los artistas que se te ocurre ahorita que andan con banda y todos los demás. Entonces realmente yo creo que algo se pudiera hacer, ¿no? O sea, no podemos prohibir a lo mejor la música que escucha, pero por lo menos, no sé, que le baje, que sea nada más para él, que los niños no tengan acceso a eso. No lo sé, buscar algunas acciones, pues porque está a la orden del día y por todos lados tú los encuentras en esta narcocultura. Sí me gustaría comentar algo. Lo que estoy notando es que en este tema le estamos dejando mucha responsabilidad a las acciones del gobierno. Sin embargo, no le estamos dando también su responsabilidad a la comunidad. Creo que, por ejemplo, aquí tendríamos que involucrar a las organizaciones civiles, como, no sé, por ejemplo, los Scouts, los Gatos Monteses. Estamos de acuerdo que los jóvenes están ávidos de algún tipo de disciplina, ¿no? Que forme su carácter. Entonces yo creo que ese tipo de grupos podrían influir mucho en zonas donde se presenta mucha delincuencia juvenil, ¿no? O organización de pandillas. Yo creo que sería bueno organizar a los jóvenes, pero no en pandillas, sino en grupos como de campamentos, claro. Grupos que fomenten el compañerismo, el trabajo en equipo y canalizar toda esa energía que tienen en acciones positivas. Claro. De hecho, en la encuesta de juventud, la 2009-2010 estatal en California, se dice que 7 de cada 10 jóvenes se van a ver involucrados en algún momento de su vida por el tema de las drogas o por el tema de las pandillas, o los dos en su mismo momento. Obviamente eso ya lo sabemos, no lo podemos evitar. Nuestros jóvenes van a verse tarde que temprano, ¿sí?, llamados a formar parte de una delincuencia o ser parte del tema de las adicciones. Sin embargo, si el joven no tiene más que un hogar que es disfuncional y al mismo tiempo se está peleando dentro de su comunidad porque no existen las condiciones para darle una opción, tenemos que trabajar como le llaman los gringos, ¿no? En el tema de opcionar, ¿no? Si te van a dar esa opción, yo te voy a dar otra. Tú ya puedes decidir cuál quieres, ¿no? Pero mientras el joven nada más tenga la opción de la drogadicción y las pandillas, ¿sí?, ahí va a caer. Como aquí bien dice el compañero, necesitamos darle y decir, de esos 7 de cada 10, pues nosotros llegamos a 9 de cada 10 que le damos la opción de ser parte de una institución, ser parte tal vez de una agrupación, o ser parte tal vez de otra cuestión que contrarreste los efectos, porque el joven realmente quiere adrenalina, el joven realmente quiere, pues, una vida, ¿no? Mientras no le damos la opción. Y es que desde chiquito los ven, o sea, ahí está el papá con los amigos echándose los botes y está escuchando el Cash y escuchando a todos los narcocorridos, pues entonces desde ahí a lo mejor. Pero ¿qué pasa cuando ya detectas ese tema? En una comunidad ya lo tienes y la gente quiere decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ese vecino que está así, lo mismo que ahorita comentan. Nosotros trabajamos con talleres, hay talleres específicos, sobre todo en el tema de productividad, donde le enseñas al joven a producir su propio ingreso, donde le das una formalidad en el sentido de decir, antes no sabías hacer nada más que fumar droga y golpear a la gente, ahorita de repente ya sabes producir agua potable, ya sabes tal vez trabajar la madera, ya sabes tal vez resolver un problema de plomería, ¿no? Y obviamente ese es un poquito un tema que el joven dice, bueno, ya no me muero de hambre, y obviamente es muy arriesgado las drogas, es muy arriesgado hacer las pandillas, si te fijas muere mucha gente ahí, en cambio en este tema pues puedes construir, ¿no? Entonces realmente hay toda una teoría psicológica que te permite decirle al joven, mientras yo te dé opciones, voy a mantener estabilidad en la comunidad. En el momento que no hay opciones es cuando ya viene la hecatombe, ¿no? Cuando viene el derrumbe del tejido social. Aquí también nomás digo, así como se metió la narcocultura, tenemos que hacer reversible el proceso, ¿no? O sea, algo contra la narcocultura, que sea propaganda que le llegue, que la rechace. Que la rechace, exactamente. Que la supere. Se le va dejando. Que la supere. Ajá, ajá. A lo mejor la Fuerza Aérea Mexicana en un momento fue un tema, ¿no? Y los jóvenes querían ser como Luis Miguel en el F-15, ¿no? Pues sí, así era, y ahí logramos bajar algunos.
llama más la atención. Todo lo que es no, para Claro. los jóvenes sí, o sea, es revisar el peligro. Hay que superarlo. Yo estoy de acuerdo con ellos, hay que hacer una cultura contra la narcocultura, pero es positivo, es propositivo, Ajá, no es sí. coercitivo. Así es. Porque la libertad de expresión y Por eso, etcétera, etcétera. No nada más es decir que no, sino tiene que haber alternativas también. Exactamente, yo creo que el tema aquí es cómo hacemos que los jóvenes, en lugar de sentirse parte de en una pandilla, se sientan parte de en un equipo de fútbol. Sí, que lo tomo. Y que tengan el sentido de pertenencia y que sean exitosos ganando, compitiendo en un torneo en lugar de ir a golpear a la pandilla de la colonia enseguida. Yo creo que esas son las opciones que les tenemos que dar, porque ellos van a buscar sentirse parte de un grupo, o es una pandilla, o es un equipo deportivo, cultural, de Boy Scouts, de lo que sea, pero van a buscar ese sentido de pertenencia a un grupo y el éxito a través de, y eso es lo que pasa, ¿no? En una pandilla, pues el éxito es a través de ver quién es el que se atreve a hacer más cosas, delitos más graves, y en los deportes o la cultura, bueno, compiten, socializan, se sienten parte de eso, se sienten Y hay colonias muy diferentes. triunfadora, La Baja ¿no? California, por ejemplo, tiene mucho tema de boxeo. ¿sí? Igual, y entonces aquí es que darle lana al boxeo, ¿no? Para que generes más talleres y los jóvenes digan, me meto un Y tema de parte deporte. de eso, yo creo que de lo que habíamos partido del inicio de esta mesa era qué era nuestra inseguridad, de dónde partía, de los delitos de alto impacto o de la descomposición social. Yo creo que todos coincidimos que el problema era que éramos parte de, porque éramos la sociedad la que no estábamos respondiendo desde las oportunidades que le estamos dando a nuestros jóvenes, ¿no? A nuestros niños, que es parte de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? ¿Cómo les damos esa oportunidad para que tengan otra opción por lo menos? Y encaminarnos para ello. Las opciones son instrumentos de control social, ¿verdad? Así es. Bueno, ahí estamos apuntando esto que están mencionando, incrementar opciones de participación a jóvenes en actividades deportivas, recreativas, sociales y productivas. Culturales. Música, literatura. Y que eso es lo que les gusta a los muchachos, por mucho en esa etapa es la cuestión de la música, pues centrales por ahí. Y lo que mencionabas, contener a través de la reglamentación la difusión de la narcocultura, ¿no? Sí, o de una campaña, como comenta la compañera. No sé, el caso es llegarles a los jóvenes de la manera en la que sea y decirles, ¿sabes qué? Mira, en lugar de que quieras ser de tal cártel, mejor vente a tal equipo de béisbol, ¿no? O sea, algo tan sencillo pues que el joven puede decir, más. Pero también que por un lado, o sea, existe una reglamentación, o sea, que le digan a las radiodifusoras, oye, ¿sabes qué? Mira, nosotros estamos haciendo todo esto para que nuestros jóvenes no se vayan, ¿verdad? O no quieran ser algún día delincuentes. Tú échanos la mano y pues no pongas de perdida narcocorridos estos días, a estas horas, qué sé yo, pues, o sea, y el que sí lo haga, pues que exista ciertamente, no sé si alguna sanción, pero un exhorto, ¿verdad? A que nos ayude pues a no estar promoviendo, porque traer la música, o sea, es aceptarla y de alguna manera estarlo promoviendo. Tatuarte la Santa Virgen, poner altares, todo eso es aceptarlo, promoverlo. Ayer ahorita que comentas eso, que estuvieron agentes ministeriales ahí, les di un espacio allí en mi casa y fue gente. Y uno de los principales que fueron a quejarse es de que hay unos jóvenes de 20, 20 y tantos años que acaban de llegar a una casa, que parece la casa como de seguridad, donde esto se ve del tipo, no se van a sentir, ¿cómo es el papel? Sinaloenses. No, son tipo chinola. Chinola. Bueno, el tema es ese y dicen que están todos los días con música que ni siquiera tocan en estaciones porque están prohibidas, porque dicen de cosas y la gente está harta y comentan ellos, ¿dónde nos pueden dar seguimiento a este tema? Estamos hartos de que todos los días esto, y llega la policía municipal y les hace la multa, pero prácticamente ahí se queda porque ellos ni siquiera abren, no, o sea, una impunidad tremenda cuando ya tienen siendo una problemática así, o sea, está bien difícil, ¿eh? ¿A dónde encauzas ese problema? ¿Quién te hace caso, como dijo él? Se lo dijo ahí el Ministerio Público, o sea, y dice, es que nosotros no tenemos esa facultad de ir, Entonces dice, ya hemos hablado del 089, hay venido soldados, han encontrado de cosas, pero sigue la cosa, ahí se ve claramente que hay una situación muy anómala y no pasa nada. Y la gente está harta, están prefiriendo, dicen, vender ahí su propiedad para irse a otra parte, y no es el tema. Bueno, con eso terminamos. Perdón por situaciones que comento yo de manera muy particular, pero que al darse aquí, pues son ejemplos de realidades. De hecho, yo tengo unos vecinos enfrente de mi casa con ese problema y hemos pensado nosotros también mejor salirnos de ahí porque esos nunca se van a ir y nadie sabe nada.
No digas eso. De veras, de veras. Porque sí es cierto, ellos ya llegó la gente. Tenía la palabra incrementar o garantizar. Si tú dices eso, pues no, es la que esperanza a todos. Imagínate, pero es que, o sea, ya la gente está harta de ese Garantizar tema. opciones en Es lugar que de- disculpa, pero ya llegó el ejército, ya llegó la PEP y los amigos ahí siguen haciendo sus travesuras. ¿Quién no? Entonces, ¿quién no está feo? ¿Qué haces? Pero digan qué se hace. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿No? Subir a un gestor comunitario. Bueno, ya estamos por concluido el tarea, ¿no? Nos debemos de tarea. El próximo miércoles, jueves, nos volvemos a ver. El próximo jueves lo vamos a enviar, si podemos avanzar, para poder concluir ya la siguiente sesión con esta tarea. Perfecto y gracias. Gracias.